Suscríbete a la Panterita. Habrá que ver esto, Federico, por ejemplo, dónde se va a colocar Ángel Romero. Si va a estar bien de punta cerca de Carlos González, que es lo que uno cree. A mí me parece que no está mal el esquema. Sí me hubiese gustado, ya que se juegue con otros jugadores. Para mi gusto, el volante central nuestro tiene que ser Piris Damota. Y después ver la posibilidad de Sánchez. Y me parece que Alderete se había ganado ya la posibilidad, si más todavía si hay una línea de tres, un lugar por la firmeza y por el carácter que mostró, por su capacidad de marca también. Pero bueno, ¿quién decías? Por Alderete. Pero bueno, el técnico está por lo visto en el proceso todavía de búsqueda. El tema es que si se cambia también. ¿Cómo vas a aceitar la estructura del equipo para que tenga un funcionamiento? Si no se insiste mucho en una misma formación. Pero se va cambiando todo y... Está el caso de algunos cambios necesarios. Si van a preguntarse, Carlos González tendría sí, que entrar. Claro. En ese aspecto sí. O sea, no hay tantos cambios, son tres nomás. En ese aspecto sí. Son tres cambios. Luciana Cardoso me preguntó, tenía que entrar también. Sí. Si fue el mejor mediocampista en la eliminatoria. Y después el otro es el de Martínez, que había que verlo. O sea, los cambios a mí me parecen que están bien. Ahora, después de donde se juegue y todo, si Ángel Romero va a volver a jugar como extremo, los carrileros me parece que van a estar más liberados de la marca y pueden subir constantemente para apoyar. Ojalá se vea eso. En lo teórico, creo que eso es lo que busca. Después hay una cuestión, si sale o no, ya es otra situación, ¿verdad? Claro, la cuestión de los nombres ya también pasa por una cuestión también de gusto personal de cada quien y dependerá cómo se pare la postura del parado del equipo. Uno cree que con los carrileros que vos decís vamos a marcar presencia mucho más sobre las puntas. Uno cree que habrá desborde, que habrá centro, que habrá presencia en el área. Y creo que de alguna forma va a cambiar su planteamiento, a pesar de que ayer en rueda de prensa volvió a insistir que se incorporó la posesión, que se va a seguir con la posesión y que se va a llegar al gol con la posesión. Ese fue el discurso del técnico otra vez ayer. Veremos si se insiste, si es el discurso nomás o si del discurso volverá a tratar de plasmarlo en la cancha. Bueno, después estará la verdad acá, en el verde Céspes. Si funciona o no funciona. Hasta ahora no. O si no es una posición más agresiva, ¿verdad? Sí. Que es lo que todos esperamos y para eso deberá cambiar, buscar pelotas más largas en determinado sector del campo de juego. No siempre es allá la misma y termina siendo pausado y aburrido. A Chile lo vieron, vos lo transmitiste ayer. No, a Chile lo vieron. ¿Cómo no Chile? Yo he visto parte con Argentina y juega muy bien siempre Chile, ¿eh? La tendencia, la asociación, los movimientos automatizados. Para mí es más equipo desde el funcionamiento que Argentina. Argentina tiene más nombres, pero es un equipo hecho, consolidado. Pero todos los dos partidos de eliminatoria y Copa América. Sí. Más estructurado. Los dos partidos no fue más que Argentina. Y los dos terminaron 1-1, ¿verdad? Sí. Argentina quizás pudo haber ganado el último, o la eliminatoria, que Bravo fue figura, pero como vos decís, en cuanto a caudal de juego, Chile, con Arangui y compañía, maneja muy bien desde la media cancha ya el fútbol. Sí, están satisfechos con con las artes, Claro, con el inicio de esta nueva era. Y metieron, inclusive, en los dos partidos, contra Bolivia y contra Uruguay. Además, lo de Chile metieron variaciones tácticas, o sea, modificaciones, a veces con línea de 3, otras en línea de 4, un par de bajas, la recuperación de Vargas, que llegaba abajo, le vino bien esto de que al no estar Alexis sea el más importante, la revelación, el inglés, y después los nombres de siempre, ¿no? Ayer inclusive veía que los chilenos festejaban un abrazo muy anhelado de Bravo con Vidal, quienes se habían tiroteado de lo lindo en la época complicada. Entonces es un poco enfrentarse a una selección que sí empieza un nuevo ciclo, o sea, las paradojas, ¿no? Nosotros seguimos con un proceso de casi 3 años. Chile con lo de Rueda, y lo de Rueda no como que en ningún momento prendió, y ahora con Lasarte ha mostrado cosas más que interesantes. Igual como que en esto del fútbol y tener partidos tan seguidos, todo es un sube y baja, y desde lo que es la selección, por eso cuando decíamos lo de Martínez, uno quería verlo, y creo que ese supuesto, eso de stopper por izquierda, como lo hizo en Defensa y Justicia y en River, y observar un poco lo que pueda ocurrir con también lo de Carlos González. Hubiera sido muy ya
inclusive creo que llamó la atención que ayer lo haya mandado a Ábalos. Eso estoy mirando ahora, ¿eh? Sí, o sea, ¿por qué mandarlo si no va a ser? Y si es titular sería un error. Entonces esas cuestiones, y eventualmente si se arma esta línea, yo no recuerdo en toda la era Berizzo que Paraguay haya jugado con línea de 3. Más allá de que eso habíamos hablado, no, pero cuando entró Arzamendi en el Centenario se formó una línea de 5, pero desde el vamos, entonces es probable, porque, a ver, si el técnico pidió tanto por Martínez, y Martínez solamente jugó como un lateral izquierdo en un partido totalmente liquidado como contra Bolivia, no había mucho sentido. Entonces, es como otra vez borrón y empezar para ver qué es lo que se puede encontrar, porque, a ver, suponiendo que con este dibujo y estos intérpretes, Paraguay hace un muy buen partido hoy, ¿qué diremos para el lunes? Este es el camino, y después si hay tropezo, por eso... Hay que seguir así, porque un partido no alcanza. Pero por eso es lo que Puede te ser digo. algo aislado. Pero si lo de hoy no funciona, vieron que tenemos que volver. Voy nomás a que se convive con dos elementos que en algún momento pueden ser contradictorios. Pues por un lado cuando se dice, no puede estar cambiando permanentemente, pero venimos de que lo que más se instaló y se estabilizó no da. Porque, repito, cuando se dice Berizzo no sabe que... Berizzo sabe lo que juega, tiene a sus jugadores, tiene más de medio equipo confirmado. Vos ves y no tenemos demasiados cambios. Casi siempre son 6, 7 jugadores, repiten siempre. Entonces, el problema es que con eso no da. Pero, si al cambiar te da fruto, te da resultado, ahí iremos a otro dilema. Pero, por lo menos llegar a eso. Y hoy, desde el parado, porque vos decís, línea de 3, los mismos laterales que ahora van a ser carrileros. Los volantes, los que más jugaron en todas las eliminatorias, Lucena y Villasanti. Y la gran novedad de Carlos González, porque los otros dos elementos también son jugadores que siempre están para lo que va a ser entonces el tercer partido de Paraguay en esta Copa América. Bueno, en instante escuchamos a Berizzo, justamente, está lo de Ábalos también, como decía Dani, respecto a la presencia en la conferencia de prensa, que hasta ahora siempre ha sido lo mismo, un titular, el que acompañó en la conferencia de prensa. Yo me sé las declaraciones del técnico. Sí, vamos a escuchar, tenemos el material de Berizzo con Ábalos en la conferencia de prensa. Adelante, si está justamente la conferencia del entrenador de la selección nacional. Bueno, todas las selecciones tienen dificultades, los márgenes entre las selecciones sudamericanas, quitando inclusive Brasil, que marca una diferencia por poderío futbolístico, por jerarquía de futbolistas. A todos les cuesta imponerse con suficiencia. Todos los marcadores son cortos, los marcadores se definen por detalles, y nosotros no somos la excepción. Cuando ganamos con autoridad a Bolivia también cuenta. Luego perdimos, me parece, ajustadamente el partido pasado con Argentina, y en la eliminatoria la única selección que nos ha vencido ha sido Brasil. Así de que la pregunta se obedece a que no hemos ganado mucho. Puede ser que hayamos ganado 2 partidos, a Bolivia y a Venezuela en eliminatoria y Copa América, y hemos perdido con selecciones como la Argentina y Brasil, que pueden diferenciarse del resto por jerarquía de jugadores, pero las distancias entre todos son muy pequeñas, y así serán, y la eliminatoria es compleja, es difícil, y tenemos que trabajar todos por ganar partidos. Los partidos no se resuelven fácilmente y tenemos que seguir intentándolo. Pueden existir cambios, sí, refrescando y dándole oportunidad a futbolistas que la merecen. Debemos generar en el área rival situaciones acorde a nuestra posesión. Durante todos los partidos nuestra posesión se impone a la de nuestro rival, y eso es lo que queremos hacer, usar el balón. Debemos transformar esa posesión en profundidad y en peligro, llevar de alguna manera y encontrar unos contra unos ofensivos de desequilibrio, terminar las jugadas con precisión en el área, centrar exactamente a la gente que juega en ataque. Chile tiene un juego muy bueno con la tenencia también de balón, jugadores que individualmente son muy buenos. Obviamente nosotros vamos a seguir trabajando en la propuesta que siempre nosotros ponemos, que es tratar de ser protagonistas y bueno, tratar de terminar las jugadas para poder
terminar más rápido que los rivales al gol y bueno, poder mantener ese resultado sería algo muy bueno para nosotros. Bueno, allí estaba Berizzo, conferencia de prensa, selección nacional. Cambiamos de deporte, seguimos con la selección nacional. Estamos con Gustavo Borgoñón, presidente de la Unión de Rugby de Paraguay. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido aquí a ABC Cardinal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día y muchas gracias por darme este espacio para contar un poco nuestras novedades. Bueno, queriendo ir a un mundial tan difícil como la de fútbol, están presentando lista de convocados, presentan la nueva piel también, la nueva marca, el nuevo diseño para la selección paraguaya de rugby, y se está jugando con Brasil. ¿Cuándo? ¿Dónde? Son ida y vuelta los partidos. El clasificatorio para Francia 2023. 2023. Sí. Cuéntenos, Gustavo. Bueno, en las eliminatorias del rugby por lo menos se juegan 2 años antes y ya se sabe quiénes son los que van a participar, y este año tenemos que jugar las eliminatorias de América, donde hay 2 plazas y media. Esa y media sería con un repechaje, ¿verdad? Las 2 plazas que ya están como que confirmadas digo, para el playoff, la última etapa, son Estados Unidos y Canadá. Y de Sudamérica tienen que salir 2. 2 nada más. Bueno, sí, también. Entonces serían 4 para 2 plazas y media, ¿verdad? Ese cuadrangular se va a jugar, esa es la última etapa de la eliminatoria. ¿Qué viene antes? 2 partidos. A ver, Sudamérica 2 contra los 2 de Norteamérica. De Norteamérica. Y de ahí quedan 2 y media plazas. Ah, que complicado, ¿no? Entonces, sí, es bastante Canadá complicado. suele ser... Canadá está fuerte, Estados Unidos también, sobre todo ahora Estados Unidos tiene una liga profesional muy importante, muy importante, o sea, están elevando muchísimo su nivel. Pero también Uruguay, si nos fijamos en el último mundial, le ganó a Fiji, tiene 12 jugadores de la selección jugando en el extranjero, uno en Francia, en el top 14, bueno, y otros 11 repartidos por el mundo. Así que también Uruguay está muy bien, muy bien. Argentina ya está clasificado, ¿verdad? Entonces serían, Uruguay es el que está esperando al rival, al segundo rival. ¿Cuál sería el segundo? Primero se juega Paraguay-Brasil este sábado en San José dos Campos, en San Pablo, digamos. San Pablo que no consigue, sí. A las 6 de la tarde, hora paraguaya, 7 de la tarde brasilera. Y el ganador de ese partido tiene que jugar contra el ganador de Colombia-Chile. Colombia-Chile, bueno, los 2 ganadores entonces juegan un partido y ese es el que queda como segundo. ¿Pero el partido se juega en Brasil nada más? El nuestro se juega solamente en Brasil, es un solo partido, y el de Colombia-Chile también un solo partido, ¿verdad? Que juegan en Chile. Se juega en el lugar donde... ¿Por qué eso? ¿Por una cuestión de ranking? Sí, por una cuestión de ranking, sí. Bueno, entonces nosotros tendríamos que ganarle a Brasil, después tendríamos que ganarle a Chile o Colombia, y después jugar el cuadrangular, ¿verdad? Uruguay, digamos nosotros, Canadá y Estados Unidos. Yo creo que nosotros estamos todavía lejos de esa clasificación para este mundial, porque lastimosamente los equipos que mencioné son equipos que vienen trabajando en un plan de alto rendimiento hace mucho tiempo. Y Uruguay te hablo de más de 10 años, Chile estará por los 7, 8 años, Brasil 5, 6 años. Brasil empezó su plan de alto rendimiento en vistas a las Olimpiadas de Río. ¿Y a qué se refiere un alto rendimiento? Y es tener a los jugadores entrenando todo el año, full time, de mañana, tarde, noche, ¿verdad? Son jugadores profesionales. Cosa que nosotros no tenemos, nuestros jugadores son amateurs, ellos trabajan, estudian, dependiendo de la edad, obviamente, y a las 9 de la noche se van a entrenar, o sea, es muy difícil que estemos al nivel de esos jugadores profesionales. Ahora, la Unión de Rugby de Paraguay empezó el año antepasado, su plan de alto rendimiento con unas becas que eran de 1,5 millones de guaraníes. Este año yo empecé, digamos, como presidente de la Unión desde este año, del 18 de enero. Justamente ayer también fue la presentación de la nueva comisión directiva. Hicimos un organigrama nuevo, ¿verdad?, para explicar un poco cuál es la estructura de la Unión. Y desde este año los jugadores son ya, digamos, pueden llamarse profesionales. Están ganando un salario mínimo, que si bien es cierto todavía no es demasiado mucha plata, ¿verdad?, pero estamos apuntando al Mundial del 2027. Para eso... ¿A dónde es el mundial? No se sabe todavía. No tiene. Pero el candidato principal es Nueva Zelanda.
digamos que estamos apuntando a eso con jugadores de 20, 21, 18, 17 años, que ya están dentro de este plan de alto rendimiento, entrenan todos los días de la semana, y bueno, y la idea es ir agregándole horas de entrenamiento para que estos puedan estar al nivel y de poder clasificar, ¿verdad? Creemos que las cosas van a ser distintas porque aparentemente van a haber 2 clasificados automáticamente por América. O sea, ahí te dan porque Argentina ya está y vendría otro más, entonces tendríamos un espacio más. Y para el Mundial del 2027 aparentemente van a haber 32 equipos, con lo cual hay otro espacio más disponible. Entonces serían 2 espacios nuevos que habría para América, y creemos que nosotros podemos estar mejor que Brasil, podemos estar mejor que Colombia, por los resultados que hemos visto en los últimos torneos de M20, que son prácticamente los que van a jugar en mayores dentro de 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, en el momento estábamos entre juveniles, estábamos ahí arriba, ¿eh? Estábamos bien, solamente Uruguay y Chile estaban mejor que nosotros, ¿verdad? Le ganamos a Brasil, le ganamos a Colombia en todas las divisiones de 20, de 18, 19. De hecho, clasificamos el año antepasado, clasificamos para la América Rugby Championship, que son 5 equipos de América, ¿verdad? Canadá, 6 equipos, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Lo mejor, ¿verdad? Así que tenemos mucha esperanza de que en el 2027 podamos participar del Mundial, si es que se sigue haciendo el trabajo que estamos empezando ahora, ¿verdad? Bueno, Gustavo, aquí en la Liga de Rugby donde jugó Olimpia, se jugó solo en Brasil, Chile y Uruguay. Correcto. No Brasil, no. Chile y Uruguay. Chile y Uruguay nomás, sí. Olimpia Kings, ¿verdad? Olimpia Lions. El Lions. ¿Quién es Basket? ¿Estuviste trabajando ahí, Gustavo? También. Estuve trabajando ahí. Resulta que la Unión de Rugby del Paraguay le da el derecho de manejar la franquicia a una sociedad anónima. Y esa sociedad anónima está formada por exjugadores del San José y del Curda, que nos juntamos, hicimos un aporte de capital para poder manejar eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de dinero que lastimosamente la Unión de Rugby no tiene, y solamente con un trabajo privado particular y comercial, ¿verdad? De auspiciantes, y bueno, todo eso se puede llevar adelante una cosa como esa, ¿verdad? ¿Y el tema de la actividad en nuestro país cómo está ahora? El 28 de agosto queremos empezar los torneos. El decreto presidencial actualmente permite competencia para los deportistas federados. Nosotros somos deportistas federados, pero tenemos que hacernos un hisopado de antígeno, el 100% de los jugadores. Entonces ya pusimos una fecha que es el 28 de agosto. Esperamos que para esa fecha el porcentaje de hisopado sea menor, no sé, podamos tener un poco menos, de 100%. Y entonces poder llegar al costo que eso implica, ¿verdad? Porque 60.000 guaraníes, 65.000 guaraníes más o menos está el precio. El promedio. Del precio del antígeno, del hisopado con antígeno, ¿verdad? O por antígeno, no sé cómo se dice. ¿Cuántos jugadores por plantel? 25. Y tendrías que hacer, 23 son los que juegan. 23. Sí. O sea, tendrías que hacer 23. Estaríamos hablando de 1.300.000, 1.400.000 guaraníes por partido. Por club, por partido. Pueden. Se puede, claro, porque encima no tenemos tercer tiempo, así que tampoco se gasta en eso. No hay, podemos hablar. ¿Y los equipos son todos de la zona metropolitana, verdad? Es un buen punto que me preguntás, porque resulta que la zona metropolitana tiene 8 o 9 equipos fuertes, sí, con antigüedad y bueno, con cierta capacidad, que están un poco por encima de lo que es el interior. Pero en el interior del país, incluyendo ya a lo que es la zona metropolitana, te abro Acceso Sur, Pané, los más alejados, Villeta, KQP, incluyendo todos esos, tenemos 40 equipos en Paraguay, 40 clubes. ¿Qué pasa con estos clubes? Lastimosamente por la pandemia y por las distancias que tienen, no sé, Caguazú, de Coronel Oviedo y de Santaní, que tienen que competir juntos. Pero tendría que competir. Y tienen que competir. Un país. Lógico. Entonces, nosotros Gustavo, jugábamos en Corrientes. Yo jugaba en Yacyretá. Y el campeonato era provincia de Misiones, provincia de Corrientes y Encarnación. Correcto, sí. Estaba siempre Encarnación, el liceo de Encarnación. Los Leones, y jugaba muy bien. Los Encarnaciones jugaban el torneo con Corrientes, Misiones, y eran torneos muy competitivos porque ahí hay
grandes jugadores de Corrientes. A ver, Serafín Dengra, por ejemplo. Sí, hay grandes ligas de... el jugador el que Tarahui de Corrientes y Yotacurú de Posada eran los equipos más... Hay más jugadores importantes. que estuvieron de esa zona geográfica, estuvieron Sí. en Olympia Lions, estuvieron en los Jaguares, ahora están en los Pumas. Mira, o sea, a lo que voy es que te hablo de inferiores y nos costeábamos el micro y vos te ibas a jugar a Encarnación, te ibas a jugar a Corrientes. Me imagino que a nivel mayor debería ser más. Debería para ser. tener más competitivo, Debería porque ser. repito que en Encarnación había muy buenos jugadores. Totalmente. Ahí solamente una cuestión económica es la que podría llegar a impedir que se haga eso, ¿verdad? Que eso cuesta plata, lógicamente. En el año 2020 obviamente no hubo nada, ¿verdad? Pero en el año 2019 tuvieron poca competencia lastimosamente, pero la idea es, con esta nueva comisión directiva, es apuntar muchísimo al interior, porque creemos, yo decía ayer que nuestras metas son clasificar al Mundial 2027, que las chicas en Seven vayan a las Olimpiadas del 2024. El rugby femenino también. El rugby femenino está muy bien en Paraguay, nosotros somos terceros en Sudamérica en ¿En este serio? momento. Sí. Lastimosamente, Argentina, Uruguay. no. Argentina, Chile y Argentina Paraguay. está después de nosotros. ¿En serio? ¿En femenino? Nosotros Ah, qué bien, quedamos, perdón, no es tercero, estamos segundo. Brasil está muy por Ahora, encima. mira, las chicas. Y perdimos en la final contra Brasil. Le ganamos 2 veces a Uruguay, a Argentina en el mismo torneo. Le ganamos a Colombia también en el mismo torneo, que Colombia era uno de los mejores. Así que estamos muy bien en mujeres y creemos que para el 2024 podemos clasificar para las Olimpiadas. Y otro de nuestros objetivos es duplicar la cantidad de jugadores. Que parecería una locura decir duplicar en 4 años, pero considerando que en el interior no hay inferiores, no hay infantiles, no hay chicos que de 10 años, de 12 años, de 14 años que juegan rugby en el interior. Solamente empezaban a jugar a los 16, 17, 18. Entonces, realmente hay un espacio demasiado importante sin explorar, sin explotar, que puede llegar, valga la redundancia, puede llegar a explotar, ¿verdad? Si nosotros llegamos a tener clubes de rugby que empiezan a tener chicos de 10 años, 8 años, 12 No, va a ser años... otro concepto ya. Va a ser De vez en cuando el totalmente rugby distinto. Lastimosamente eso tiene un periodo de maduración de 10 años, de 8 años, ¿verdad? Para llegar a la primera para que se división. vea el fruto. Claro, pero de todos modos, en paralelo nosotros vamos a estar haciendo lo del alto rendimiento, así que creemos que las dos cosas en paralelo se pueden llegar a dar un muy buen resultado en el corto plazo, ¿verdad? Bueno, Gustavo, el partido con Brasil es, ¿cuándo? Este sábado a las 6 de la tarde va a salir por ESPN. Los yacarés, como vos mismo dijiste, están con una nueva piel. Hicimos el lanzamiento también ayer de la nueva indumentaria, que es un convenio publicitario con la marca Flash, que es una marca deportiva que hace no solamente ropa, sino implementos de rugby también para entrenamiento y distintas cosas, que está en Argentina principalmente, ahora en Paraguay tiene su representante, entonces firmamos este convenio, como te decía, ¿verdad? Los chicos estuvieron entrenando los últimos 2 meses, entre más de 50, algo que es sumamente interesante y casi te diría una novedad, porque no se estaba dando esto últimamente. Se ve mucho entusiasmo en la gente. Vamos a cortar la brecha, lo tengo seguro. Se puede ganar también, esas cosas. El deporte es así. Una de ¿verdad? esas, claro. El deporte es así. Las estadísticas están en contra nuestra, pero yo creo que las ganas y el entusiasmo de los chicos puede llegar a darnos un resultado distinto. Así que estamos muy entusiasmados. Y la verdad el que... amigo Carlos Centurión, Villeta tiene buen equipo de rugby femenino. Sí, Compitió es bien cierto, siempre. cierto. Y bueno, en el interior, Sí. bien, Realmente el rugby femenino tiene mucha fuerza en el interior, sorprendentemente más que Asunción inclusive. Qué bien, Sí. qué bien, qué bien. Por lo Lo visto que le la- hace falta en lo masculino, Sí, se da en el femenino. se da en el femenino. Por lo visto las chicas en el interior son más duras. Sí. Gustavo, ¿cómo es la nominación de los brasileños? ¿Cómo es? Así como la nota de Yacaré. Ellos son los Curupí. No, a ver, pues. Cobras, pues era ahora Cobras era el equipo de la Superliga Americana de Rugby. Ah, Por eso que claro, estoy claro. confundido. Pues tienen los uruguayos son los teros. Los Teros, sí. Los chilenos no recuerdo cómo eran. Tienen bueno, ahora también la Superliga ellos se denominaron Selknam, que son como los guaraníes en ¿Algún dialecto? Paraguay, sí. Ajá. Son los Los indios araucanos. Sí. Bueno. Importante entonces. Los tupís, ¿verdad? Los Tupí, Los ahí está. Tupí, ahí está. Yo Ahí dije está. Curupí. Gracias, Estaba gracias. cerca. Los tupí contra los yacarés, nada, hay que ganarle. ¿No? Sonamos más fuerte, le traen los tupí.
Indio Bravo, pero Yacaré, hermano. Claro. Adelante. Y no sé si viste, bueno, acá no creo que no se pudo ver en la foto de la remera, tiene una inscripción ahí atrás, que me va a perdonar, no te voy a decir en guaraní porque no me va a salir, pero en español significa los que son conocidos por su bravura. Ah. ¿Verdad? O sea que el paraguayo es conocido por ¿Cómo su sería, bravura. ¿Cómo sería, Ariel? Conocido por su bravura. No, está bien. Por su valentía. No me acuerdo. Pero está bien. Mucho éxito entonces. ¿Cuándo están? Los Cóndores son los chilenos. Los Cóndores. Exactamente, Sí, gracias correcto. Carlos. A Fernando también. ¿Cuándo están viajando? Viajamos hoy, bueno, yo no viajo, porque con todo este tema de la cuarentena, eso hay un límite de personas que pueden viajar, Claro, es claro, un desastre, claro. ¿verdad? Pero son 30 personas las que viajan, 24 jugadores, 6 personas del staff. Son 2 entrenadores, un PF, el médico, fisioterapeuta y el manager. O sea, lo mínimo necesario para poder hacer un partido como este. Tenemos nosotros ahora en la Unión una cancha de rugby sintética que está dentro del predio del Comité Olímpico Paraguayo. Es la segunda cancha de rugby, es la primera en Paraguay y es la segunda en tecnología, digamos la segunda en Sudamérica. Así que tenemos un lugar. ¿Dónde está el predio? fantástico. Dentro del Comité Olímpico. Ajá. ¿Verdad? O sea, más o menos al lado de la PF, digamos, por darte una Claro, ubicación, entiendo. ¿verdad? En esa zona. Y puedes ver que realmente muy lindo el estadio, ¿verdad? Muy, muy lindo. Bueno, Gustavo, éxito. Muchísimas Éxito gracias. para muchísimas ustedes gracias como y dirigentes y para los jugadores técnicos. Vamos a estar Muchas atentos el sábado. El sábado entonces, ¿a qué hora de Paraguay? a las 6 horas para Por abajo. ESPN, vamos a estar mirando. Ahí donde esté parejo vamos a estar, después si se de pareja, bueno, cambiamos canal. Cambiamos de canal. No, yo creo que van a ir cambiando un poco las cosas en el rugby. Sería interesante que ustedes le peguen un ojo de vez en cuando y nos den una miradita. No, Porque que da gusto. Cuando sinceramente cuando el rugby es competitivo da gusto mirar. Claro, sinceramente estamos haciendo muchísimas cosas. Vamos a tener, si Dios quiere, un canal digital para poder pasar también los partidos por streaming en vivo del torneo local. La unión como estructura se profesionalizó, tenemos gerentes, tenemos, bueno, una cantidad de cosas que se hicieron que creo que sinceramente van a cambiar mucho en el corto plazo al rugby, ¿verdad? Y creo que es una alternativa muy interesante para los chicos, porque esa creencia de que el rugby es elitista, eso es todo mentira. No, ya fue eso. Es todo bola. Entonces, con el perdón del término, creo que es una alternativa fantástica, porque en nuestro país todos juegan fútbol, pero para el fútbol tenés que tener ciertas habilidades, ¿verdad? Sí. Y en el rugby juegan todos. Juega el gordo, el flaco, el alto, el bajo, el rápido, todos. Sí. Entonces es una excelente alternativa para los jóvenes y para los padres también, tener un lugar donde sus chicos puedan ir a pasar un tiempo, salir de los vicios, ganar una cierta disciplina, ¿verdad? Un cierto trabajo en equipo. Todos esos valores que conocemos del rugby, vos conocés perfectamente, Sí. ¿verdad? Que jugaste. Creo que es una excelente alternativa, como digo, tanto para los padres como para los chicos. Y bueno, vamos a empezar a hacer realmente cosas como para que se presente esa alternativa y que valga la pena, ¿verdad? Éxito, Gustavo. Muchísimas a toda la gente gracias. de la Unión Bravo ya Rugby. Muchísimas Muchas gracias. Cerramos con la TV también, ya se viene el noticiero. Edgar, arrancamos contigo, Edgar. ¿Cómo te va, Edgar, querido? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con personal tenés la fibra óptica más rápida en todo el país. Tenés de doble de megas, contrata ahora por solo 100.000 guaraníes al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Personal, con personal tenés la fibra óptica más rápida en todo el país con el doble de megas. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Esta semana queremos mimar a los más chiquitos de la casa. Desde el lunes 21 al viernes 25 de junio, especial bebé hasta el 50% de descuento en artículos seleccionados, higiene,
cosméticos, pañales, accesorios y mucho más. En todas nuestras sucursales y con todos los medios de pago. Llama al delivery 627-7000. Además, seguí generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo Tus compras gratis por un año. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Precios increíbles en todos los modelos y marcas sin entrega inicial. Además, por tus compras participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Celular Samsung A02S, precio normal 18 cuotas de 161.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contáctalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, interesante lo del rugby, ¿eh? Porque Paraguay en un momento a nivel juvenil fue muy importante, participó de mundiales y compañía. Así que éxito para el partido con Brasil, que televisa ESPN, la albirroja de rugby, los yacarés. Volvemos a nuestra albirroja. ¿Cómo es? Ariel quería meter el tema de hecho ayer Lo de Pitana ayer. Consultaste, ¿verdad? Estuve mirando reglamentos, hablé con árbitros, salió rápidamente la grabación del VAR. Explicar la jugada, Dani. No, Ariel, ¿vos querés explicar o...? Explicar, Dani, vos, con tu parsimonia, explicando bien. No, pero bien. Sí. A veces nos aceleramos mucho nosotros. Justo está la sirena ahí detrás. Sí, cuando termina la sirena. Hoy está más larga que nunca, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Vos sabés que nosotros nos íbamos a dormir ya si le está la siesta, después de almorzar. Y nos escondíamos en unos tipo... búnker. Claro, un lugar re lindo para dormir bien. Y están esas máquinas máquinas grandísimas que tiene esta sirena. Y el HDP no despertaba, nos ponía gente a la misma hora. 10 minutos antes de presentarte te ponía a ti, ¿cómo te hacía saltar? Imagínate estando cerca, en un lugar cerrado de cemento, como era Yacyretá. La jugada. Ganaba Colombia 1-0. Sí. Ya es una novedad. Le costaba a Brasil. Ataque del equipo local. Neymar quiere darle un pase a su compañero. Podemos decir un pase frontal. Un pase... medio oblicuo, pero un pase intrascendente. Claro. Y además, acá me parece que hay un elemento, y con Ariel cuando charlábamos, era un pase que pega en Pitana, no es que se desvía, pega de pleno en Pitana. Si no hubiera impactado en el árbitro, todo indica que le hubiera quedado al volante de Colombia, a Cuellar. Lo concreto es que pega en Pitana, como hacen todos los árbitros cuando hay un golpe en su humanidad, lleva el silbato a la boca, amagando de que va a pitar. Eso es lo único que yo reclamo. Ahora, o sea, cuando... un movimiento... Sí, pero casi instintivo. Cuando él se percata que el balón sigue siendo de Brasil, hace la famosa seña de juegue. Allí, la descarga del jugador brasileño hacia la izquierda, Paquetá, para Lodi, y el centro del lateral del Atlético de Madrid para el cabezazo de Firmino, ante una casi nula resistencia de Ospina para el 1-1. O sea, esa fue la jugada. La jugada, lógicamente, al terminar en gol, se levantan todos los colombianos a protestarle a Pitana, que fue trending topic durante mucho tiempo, hasta el punto que Conmebol, creo que unas horas después, ya sacó el famoso audio con la explicación del señor en la intro, donde da su veredicto, que reglamentariamente estaba bien sancionado el gol del empate de Brasil. Vamos a escuchar el VAR y después vamos con nuestras apreciaciones. Ahí la jugada que explicaba Dani, segundo tiempo bien avanzado ya. Sí. Por eso tuvo tanta incidencia también en el final del partido. Vamos al audio VAR, Osvaldito. Te pegó. Sí. Sigo. Sí. Porque sigue teniendo él. Vamos para atrás. La sigue. Vamos para atrás. Sigue teniendo. Para atrás. Aquí. Dale.
Dale, para atrás, para atrás. Dale. ¿Qué sabe? No, iba a recibir el colombiano. ¿Puede entrar? Pará, tranquilo. 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 Dame el inverso. Para dar el recorrido del balón. Tranquilo. No, ¿Volvió? no tenemos una abierta inversa, ¿verdad? El tema es el impacto. Dame el... Acá no sé. Una abierta de... No puedo hablar. Dale. No puedo hablar así, no puedo. Sí, no puedo hablar. No puedo hablar así, no puedo. Tranquilo. No puedo hablar así, no puedo. Tranquilo, no puedo hablar. Él sabe. ¿Quieres otro? ¿Qué quieres mirar? No puedo hablar. Que yo no entiendo. Porque tienen que ver si hubo impacto. A ver, tranquilo. Por protocolo no podemos meter. Tranquilo. Si hay impacto, si hay un cambio. Sí. Néstor. Sí, tranquilo. Sí. Gol confirmado. Gol confirmado. Sí, ok. Te pega la pelota. No. Sí. Decime. Gol confirmado. Dame un segundo, no confirmes todavía. Sí. Ok. Dame la partida del balón. Un cuadro más, un cuadro menos, un cuadro más. Ok. Un cuadro más. Se movió. Un cuadro menos. Ok. Dame 16.50. Dame una sola línea al 13 del pie del 13 o el brazo del 13. ¿Eh? El 13. Al 13. Vale. Pierna del 13. Acá. Está bien, está habilitado. Vamos para adelante, solo para descartar. Vale, dejamos hacer un save. Vamos para adelante. Y ahora... Sigue teniendo posesión el mismo equipo. Juega el 20 encima, viene más de atrás. Vamos, Néstor, gol confirmado. ¿Sigue con nosotros o no? Si sigue. Pero hay que ver el impacto. No, siempre no. Tiene que cambiar la posición. Pero la tenían ellos, no cambia la posesión. Sigue la posesión del También, mismo equipo. pero la regla dice que da bote si la pelota no la sigue teniendo el mismo equipo. Bueno, eso es lo que estuvieron analizando. Eso es lo que estuvieron analizando. Anda, es así la regla. Es así. A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo donde el balón toca al árbitro volviendo hacia atrás a un compañero que juega lateralmente, no constituyendo un ataque prometedor. El árbitro permite que el juego continúe tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego, ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un bote a tierra. A continuación, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahí estaba el tema del VAR, ya vamos a dar nuestras impresiones. Cada uno justamente. 12 con 7 minutos, enseguida saludamos a Bruno Edgar. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas, en paquetes individuales, cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Durante el mes de papá en Inverfin encontrás precios imperdibles en muebles, celulares, equipos de sonido, heladeras y además todos los productos de cocción vienen con un kit de condimentos de
regalo para que papá disfrute en familia. Visita una de las sucursales de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288828 para más información. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos, pagando menos. Proba las naftas Activa 89, Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional, certificada al mejor precio del mercado solo en Petrosur. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa. Nutri de sabor tu vida. Bien, Federico, ¿cómo te va? Un saludo a Dani, Ariel, a la audiencia. Vos sabés que muy pocas veces uno tiene que analizar una jugada así y desmenuzarla porque es muy interesante lo que pasó. Y vos sabés que yo tengo una percepción, ¿verdad? Porque está la cuestión reglamentaria, que son 3 pasos que tiene que seguir el árbitro. Por ejemplo, hablan de que si se desvía en el árbitro y hay un inminente peligro de gol, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Que la jugada tiene que continuar, ¿verdad? Pero yo creo que acá en esta acción, como es muy rápida, y Brasil es un equipo rápido, porque se desvía la pelota en el árbitro e inmediatamente ya juegan sobre el costado izquierdo, viene el centro y el gol, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces yo lo que creo que, si vos me preguntás cuál es mi criterio, no hablo del reglamento, por eso te estoy diciendo, hay 3 formas de, tres situaciones que tienen que presentarse, ¿verdad? Para definir el tema del desvío del árbitro. La primera es, un equipo inicie un ataque prometedor. Sí, ataque prometedor le llaman, dice textualmente la regla. Después dice, ahí es donde el Pitana puede decir, me agarro del reglamento, porque era un ataque ya, la pelota fue sobre, pero ¿dónde se produce el ataque prometedor? Cuando se desvía en el árbitro Pitana, porque si no la pelota se iba a ir sobre la zona derecha, donde creo que estaba Gabigol, ¿verdad? Pero estaba entre dos defensores colombianos otra vez, ¿verdad? O sea, los ataques prometedores se da después del desvío cuando la pelota va hacia la izquierda. ¿Cuál es el segundo, Federico? El segundo es el valor prometedor. Vos te argumentás en eso para impedir parar la jugada. Para mi gusto no tenía ataque prometedor, porque vos ves la jugada en el momento en que se produce el rebote en el árbitro y la toma el jugador Paquetá, ¿puede ser? ¿De Brasil? Sí. Vos mirás la línea y había una gran superioridad numérica en el área con respecto de jugadores colombianos sobre brasileños, sí. Y además la pelota estaba hacia el costado izquierdo. Ahora sí, como vos decís. No, pero ahí ya podía tirar un centro, por ejemplo. Claro, o sea, pero no había una inminencia, pero había superioridad. Eso, porque la pelota pues se va. Pero no me puedo olvidar, Bruno, porque para definir el concepto de ataque prometedor tiene que haber una inminencia de peligro de gol, como vos marcás. Sí. Y ahí no hubo una inminencia de peligro de gol. Bueno, sí se da, pero ya cuando la pelota va hacia la izquierda, porque ahí podía tirar el centro. Claro, pero Colombia estaba perfectamente parada. Para que se entienda más, hasta antes que se desvíe en el árbitro, no había esa inminencia de gol, o esa posibilidad de gol, o el peligro de gol, o como llama el reglamento. No había. ¿Cuál es el segundo, Federico? No, el segundo, que la pelota entre directamente al arco, obviamente. Producto del rebote al árbitro. Producto del rebote. Sí. Y el tercero, que el equipo en posesión del balón cambie. O sea, la jugada a Brasil y le queda a Colombia. Sí. Ahí sí se hace la neutral. O sea, son las 3 cosas que dice el reglamento. Bueno, yo sé que esa tercera es muy interesante, pero quiero nomás redondearte de la palabra. Yo creo que él, cuando se desvía la pelota en él, ahí mismo tenía que parar la pelota, o sea, la jugada, y hacer suelta neutral a favor del equipo que tenía la pelota, que en este caso era Brasil, que es lo que marca el reglamento ahora. Es lo que yo creo. Pero o sea, eso es lo que yo le he escuchado, le hubiese sacado ya toda la... ¿Sabes por qué? Es como... Lo que yo te quiero decir, mal y pronto le cedo la palabra a Ariel, Dani, por favor. Cortar de raíz el tema. Él cortar de raíz. Al desviarse la pelota decía, silbato, señores, acá
Pero si yo te escuché Suelta bien, neutral para ahora sí. en el primer, a ver, eliminemos el segundo punto para no confundir, porque el segundo no se dio. No. Acá el tema de debate el punto 1 y el punto 3. Un equipo inicie un ataque prometedor. Sí. Ataque Ahí prometedor y cambio de posesión. Si te escuché bien, Bruno, vos decís que ataque prometedor no hubo. No hubo. Claro, O sea, sí hubo desde que se va la pelota al costado izquierdo. Por eso, entonces. Porque ahí ya podía tirar el centro. Pero lo ¿verdad? que vos sugerís, que después, te quiero argumentar, yo estoy de acuerdo, fue para mí, no debió ser gol. Y después podemos analizar, y estas son jugadas que yo estoy de acuerdo también con eso. Se van a ir a la International Board, pero los reglamentaristas se pueden atajar y tienen toda la razón para atajarse. Me pongo nomás desde el lado del diablo, desde el lado del reglamentarista. ¿Cómo voy a detener si es que no hubo cambio de posesión y tampoco había ataque prometedor? Porque esos son los 3 escenarios cuando vos debes detener el juego si te pegó a vos como árbitro. Yo creo que ese es el debate. O sea, porque vos decís, debió parar, pero no se produjo el factor 1. Entonces no puede parar, porque tampoco hubo factor 3. ¿Se entiende? Yo lo que veo acá es que ¿Y cómo entonces? al no producirse el cambio de posesión, impidió a Colombia, porque estaba un jugador colombiano ahí para repeler ese ataque y no pasaba nada. Ahí yo veo el concepto de injusticia, que esa falta de cambio de posesión perjudica al equipo que terminó encajando el gol. Por eso sí me parece que hay aristas que hay que analizar acá, seguramente los especialistas, se verá como una suerte de jurisprudencia deportiva para el futuro. Vos decías que estaba bien, Federico, el tema del actuar de Pitana. Claro, no, el pero que tuviste cuando lleva el silbato a la boca. Claro, a mí me parece que confunde todo. Y ahí entra lo de Bruno, sí, también lo pudo haber hecho. Para evitarse el problema. Cortaba y nadie le iba a protestar con el tenor que después se protesta el gol, ¿verdad? Es lo mismo que vos decís justamente cuando cobraba Malalo y mira si esa jugada termina en gol. Claro. Y justo termina en gol, ¿verdad? Yo también comprendo esa parte, pero para mí el centro de la izquierda con 4 colombianos defendiendo no es un ataque todavía del considerado prometedor, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo en el punto 1, más allá de que en esto de las fases de ataque, porque supongamos que no era Pitana y era un jugador brasileño que te hace una especie de descarga. Igual sirve, o sea, ¿cuántas veces hay jugadas donde baja el delantero? Pero eso ya es más parte táctica, parte estratégica. Yo creo que todos estamos de acuerdo que ataque prometedor no hubo. A mí me vino, por ejemplo, a la cabeza cuando empezábamos a jugar con el juguetito del VAR, esa jugada de Libertad con la mano de Milesi en la cancha del 12. Que era una mano, pero después, pero hubo 20 toques, ataque prometedor no fue. Cuando se comparaba con la jugada en la cancha de River de Sol de América, de Viera, pero yo el pero que tengo es con el punto 3 del cambio de posesión. Y no sé si a eso apuntás, Ariel, cuando vos hacías tu exposición, de decir, espera, no hubo cambio de posesión, pero no hubo cambio de posesión porque pegó en el árbitro. O sea, claro, porque si no desviaban el árbitro no sabíamos si a lo mejor la posesión pasaba a ser de Colombia. Claro, o sea, ¿sabes lo que pasa? El espíritu... Bueno, por eso es que volvemos no, tenía que cortar de raíz él. Claro, él claro, ahí tenía que parar la pero, jugada y decir, suelta neutral a favor de Brasil y se acababa la historia. Por eso te digo, no, inclusive, para mí es suelta neutral a favor de Colombia. No es para Brasil, por eso quiero que sigan mi hilo. Porque, a ver, este reglamento, el espíritu es... suponiendo que era un pase de Neymar para Gabigol o Firmino, que le iba a llegar al compañero y justo se metió el torpe del árbitro. Entonces voy a decir, muchachos, es pelota tuya Brasil. Pero ¿qué pasa? Acá, si no estaba pitando, era pelota de Cuellar. Es lo que uno... no sé si después van a entrar a decir, pero fíjate que... O sea, totalmente de acuerdo. O sea, posicionalmente era pelota de... Claro, o sea, mi enfoque... no es ese el ataque prometedor o suelta neutral para Brasil. Acá Colombia es el perjudicado por la intervención del árbitro. Que no es el espíritu del reglamento. El reglamento te puso eso justamente para decir, mira, el árbitro le arruinó, para no decir la otra palabra, al que estaba atacando. Acá el árbitro es quien le da la segunda chance a Brasil. Ataque prometedor, menos prometedor, llámale X, pero ese bote
evita una pérdida y además le queda la pelota. Por eso allí, yo creo que ahí en la Internacional van a decir, espera un poco, nosotros pusimos esto pensando en este tipo de jugadas. Ayer se dio otra jugada. Porque, repito, es como que si yo en el básquet estoy picando la pelota y tiro un mal pase que se va afuera y justo le rozó al árbitro, es pelota mía, ¿cómo va a ser mía esa pelota? Si ya iba luego afuera, si ya iba a ser pelota del otro. O sea, yo lo que veo en esta jugada puntual es que no suele ser común. Y allí, para mí era suelta neutral, suelta neutral no existe, se detiene el juego y era pelota para Colombia. ¿Por qué? Porque si no le pegaba en Pitana, era pelota de Cuellar. Yo voy a eso. Además, lo que ya ustedes citaban de miran por lo que se hubieran evitado. Y eso ocurre en el torneo de barrio. Ayer en la Euro, en la parte final, hay un penal muy grande para Francia y ni Portugal ni Francia, todos miraban hacia arriba porque dijeron, no, acá se nos complica todo si acá se cobra. Entonces, algo de eso le faltó a Pitana. Y acá ya dijimos, cuando pasó lo de Roldán en el centenario de Pitana, hay árbitros que se creen más de lo que son. Son excelentes árbitros. Pitana es muy buen árbitro. Pero a veces se le devora al propio personaje. Vos sabés que la Federación Colombiana de Fútbol, y nos vamos a la selección, la Federación Colombiana de Fútbol, Colombia, pidió a la Conmebol la suspensión inmediata de Pitana tras la polémica contra Brasil en la Copa América. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Queremos dar la bienvenida y agradecer la confianza a Casa Imperial. 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración de hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas, antisolares, rollers y verticales, alfombras y pisos, vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central en Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial SA. Muchísimas felicidades principalmente a la señora Petrona de Campuzano, que continúa con el mismo entusiasmo, fuerza, dedicación en Casa Imperial. 59 años Casa Imperial a partir de hoy con nosotros. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año, la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Quiero proponer lo siguiente para entrar a hablar de la selección paraguaya de fútbol a fondo. Vos sabés que lo escuché a Berizzo hoy atentamente en el resumen. Ustedes pasaron un resumen, ¿verdad? Porque esa no fue la conferencia completa. No fue plena. Yo quiero escucharlo de nuevo porque yo sinceramente planteo lo siguiente, y ayer lo hablamos a profundidad, el tema del cambio o no de técnico, pero definitivamente Berizzo plantea algo que para mí es muy preocupante. Porque él dice, no ganó solamente Brasil, dice. Después dice, no hay mucha diferencia, no hay muchos márgenes entre una selección y otra, ¿verdad? Sí. Ahora, yo lo que me preocupa de nuestra selección es que Berizzo pareciera ser que no perder para él ya es una victoria. ¿Se entiende, verdad? O sea, que vos no pierdas... Que está todo bien. Que está todo bien. Sí. Y el problema es que de todas las selecciones que estamos viendo, Perú le ganó a Colombia. Perú ayer empató con Ecuador 2-2, estaba perdiendo 2-0 contra Ecuador. Y vean ustedes la jugada, cómo Perú propone, cómo juega. Y nosotros no tenemos esa capacidad que tienen las otras selecciones. No, de hecho, te das cuenta por la cantidad de goles que se hacen. Y bueno, y por eso, o sea, Federico, a mí realmente, yo quiero escucharlo de nuevo a Berizzo, porque Berizzo
cree que esto es, no sé si es un partido el que empata más, o sea, un campeonato el que empata más. Permiso para salir de la cabina cuando se pasa la. ¿Por qué? No quiero más escuchar. Es de verdad, digo. ¿Puedo? No, claro que sos libre de. Pero vos escuchaste toda la conferencia. Pero yo creo que tenés que escuchar porque. Ya escuché. Es que hay veces, hay cosas que él se defiende muy bien, ¿verdad? Porque tiene una capacidad oratoria importante, ¿verdad? Él sabe hablar, no es ningún improvisado Berizzo. En el sentido del habla, digo, sí, nosotros la posesión incorporamos, vamos a ir con eso, vamos a buscar la profundidad y tener la mejor terminación con precisión de la jugada. Y todo eso es muy lindo, la literatura, las palabras, los términos. Pero en la cancha... Bueno, pero hoy lo tiene que mostrar y contra Uruguay ya definitivamente, porque si no, yo creo que la mecha se le va a cortar cada vez más. Y te digo algo. Sí. González que arranque hoy... Sí, ya me parece que es un avance, o sea, y después buscar el medio. Yo no sé si va a jugar Villasanti, ¿no es acaso momento de verlo un poco ya a cachorro con Lucena Cardoso, mantenerlo a Piris da Mota? O sea, volvemos a tener peros, creo que cada uno con el equipo, y les escuchaba también, es cierto, no sé quién dijo de los compañeros, el caso de Alderete, ¿verdad? ¿Por qué no juega Alderete? Yo dije eso, sí, pero me pareció que él claro, porque jugó muy bien la otra vez, ¿verdad? Y preguntar si es que va a ser línea de 3 o va a ser línea de 5. Pero vamos a escucharlo a Berizzo, por favor. Y después, lo que a mí me preocupa es que Berizzo no esté pensando, porque si así habla en conferencia de prensa, quiere decir que eso es lo que le transmite a sus jugadores, ¿verdad? Yo quiero una selección que ataque más, quiero una selección que gane los partidos. Porque Berizzo, en su resumen, ¿verdad? Él dice... nos ganó solamente Brasil. Y sí, bueno, y nosotros le ganamos solamente a Bolivia. Y venimos arrastrando de esto, no es que estamos haciendo solamente un análisis de la Copa América de hoy, de ahora. Hablemos de los amistosos, hablemos de las eliminatorias. Y las eliminatorias son... ganamos 2 partidos. 2 partidos. Y las eliminatorias son más condenatorias todavía, porque nosotros no le ganamos a Perú y no le ganamos a Bolivia de local en casa. En casa no le ganamos. Claro. Vamos a escucharlo a Berizzo, por favor. Bueno, todas las selecciones tienen dificultades. Los márgenes entre las selecciones sudamericanas, quitando inclusive Brasil, que marca una diferencia por poderío futbolístico, por jerarquía de futbolistas, a todos les cuesta imponerse con suficiencia. Todos los marcadores son cortos, los marcadores se definen por detalles. Y nosotros no somos la excepción. Cuando ganamos con autoridad a Bolivia también cuenta. Luego perdimos, me parece, ajustadamente el partido pasado con Argentina, y en la eliminatoria la única selección que nos ha vencido ha sido Brasil. Así de que la pregunta si obedece a que no hemos ganado mucho, puede ser que hayamos ganado 2 partidos a Bolivia y a Venezuela en eliminatoria y Copa América. Y hemos perdido con selecciones como la Argentina y Brasil, que pueden diferenciarse del resto por jerarquía de jugadores, pero las distancias entre todos son muy pequeñas, y así serán, y la eliminatoria es compleja, es difícil, y tenemos que trabajar todos por ganar partidos. Los partidos no se resuelven fácilmente y tenemos que seguir intentándolo. Sí, el equipo está definido. Y con respecto a Cubas, ha tenido una sobrecarga en un gemelo que le complicó el partido con Argentina, por eso salió del partido. Y bueno, ojalá pueda estar mañana, y si no, lo cuidaremos. Lesión, solamente tenemos este contratiempo de Cubas en el partido con Argentina. El resto está disponible. Jorge Morel saliendo de una sobrecarga también, pero todo el mundo está disponible. Y pueden existir cambios, sí, refrescando y dándole oportunidad a futbolistas que la merecen. Debemos generar en el área rival situaciones acorde a nuestra posesión. Durante todos los partidos nuestra posesión se impone a la de nuestro rival, y eso es lo que queremos hacer, usar el balón. Debemos transformar esa posesión en profundidad y en peligro, llevar de alguna manera y encontrar unos contra unos ofensivos de desequilibrio, terminar las jugadas con precisión en el área, centrar
exactamente a la gente que juega en ataque, mejorar la relación entre posesión y producción futbolística hasta 3/4 de cancha y encontrar en la profundidad, en los metros finales, contundencia para generar situaciones de gol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Llegó la Feria 2020 del Luminotecnia con sus descuentos que no son cuentos. Anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia del 11 al 26 de junio y encontrá las mejores ofertas en artículos de herramientas, electricidad y mucho más. Aprovecha 50% de descuento con cada compra de 350,000 guaraníes. Participas del sorteo de increíbles premios. También tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. La Feria 2020 de Luminotecnia hasta el 26 de junio. Bueno, a ver, a ver, ¿qué piensan ustedes? Porque yo creo que si hay algo que no se puede ocultar es que Paraguay la selección no le está encontrando la vuelta al esquema, no proponemos, entonces Berizzo, vamos a ver, hoy tiene que ya caminar la selección y después contra Uruguay, insisto yo con esto, ojalá que los cambios por fin le van a dar tiempo a González, vamos a verlo un poco completo, pero de todas maneras también es cargarle mucha responsabilidad, o sea, queremos que hoy este jugador solucione todos los problemas que venimos teniendo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? De la falta de profundidad a la que hacía referencia primero Almirón y que lo hizo referencia acá Berizzo. Acá por lo menos sabes que yo celebro de que Berizzo realmente se dio cuenta y reconoce que el tema es la falta de profundidad, porque creo que es la primera vez que él reconoce que nos falta profundidad, porque la otra vez no lo dijo, el que salió a decirlo públicamente fue Almirón. Sí. Perdón, Dani. Sí, no. Siguiendo ese hilo, yo creo que cuando él hace una especie de diagnóstico general de cómo está Sudamérica, exceptuando Brasil, porque, a ver, tiene razón desde los números. Fíjate que en esta Copa América, el único que no ganó por más de un gol, que no sea Brasil, es Paraguay contra Bolivia, que ya sabemos cuál fue el contexto de ese partido. Después fueron todos empates o diferencia por la mínima, como nos pasó contra en el grupo de Paraguay, tenés mucho 1-0, por ejemplo. Entonces, yo creo que allí hay un mensaje de decir a todo el mundo, especialmente a nuestra afición, muchachos, no es tan fácil. O sea, yo creo que ese es el contexto en el cual él está diciendo. Fíjense, sacando a Brasil, nadie gana fácil. Todos los partidos son cerrados, se define por detalles. Yo creo que lo dice desde ese lado, porque no creo que sea tan necio para colocar eso como un trofeo de que solamente te ganó Brasil, porque empatando no te vas a un mundial. O sea, yo prefiero perder 9 partidos y ganar 9 partidos antes de empatar 18 partidos, por una cuestión matemática nomás. Entonces, yo supongo que lo dice por este tema de que juegue fulano, así tenemos profundidad, que juegue Mengano. O sea, saco de lado eso que dijo, solamente nos ganaron Brasil y Argentina, como también solamente le ganamos a Bolivia y a Venezuela. Entonces, desde ese lado, repito, o sea, al Mundial no te vas evitando la derrota. Es decir, mira, Sudamérica está muy parejo, acá no tenemos una Macedonia del Norte. Es lo que quiero entender, más ya que le tenemos a Bolivia, y que gracias a Bolivia nosotros estamos, entre comillas, aspirando a clasificar. Y en el tema netamente futbolístico, o sea, yo
Yo lo del Derete, al tenerlo a Martínez, yo lo quiero ver más a Martínez que al Derete. Yo creo que Omar ya en el centenario me demostró. Puede lo ser que muy puede. interesante también, ¿no? Porque él arranca, pregunto, Héctor David Martínez, jugador de River de la Argentina. ¿Él arranca como lateral izquierdo o arranca como el stopper por izquierda? Yo creo que él arranca como lateral izquierdo, porque la otra vez lo puso de lateral izquierdo y tuvo una incursión muy interesante. Me parece que Espínola va a ser lateral derecho, él va a ser lateral izquierdo, después los centrales, ¿verdad? A mí me gustaría que sea stopper. Primero porque O sea, es su puesto. Pero es lo que vos querés, o yo pregunto lo que va a jugar con línea de 3, va a jugar. Stopper. ¿Estás seguro, Federico? Con línea de 3, sí. Lo que me dijeron, lo que suelen informar es que 3. Y esa, en el fondo. Y esa es la parte. Azamendia carrilero y Sí. Espínola carrilero. Esa es la parte que te quiero decir que a mí me gusta, en el sentido que creo que es la primera vez que Berizzo va a arrancar con una línea de 3. O sea, acá solo decirle que yo no lo veo muy dogmático, yo lo veo como un tipo que cree que ya es suficiente cuando no nos da para el peso. Y por eso hablo del Deportivo Empate, que no nos sirve. Entonces, porque también a mí me hubiera preocupado, voy a decir, bueno, lo pongo a González, pero si vos no alimentás, y si vos me decís, voy a jugar con mis laterales más ofensivos, pero de carrilero, esperemos que hoy Paraguay juegue con línea de 3, no con línea de 5. Porque si juega con línea de 5, como jugamos por ejemplo en el Centenario, donde cuando entra Arzamendi, al derecho se pasa a jugar más con Fabián y con Gustavo, y por la derecha estaba Robert Rojas. Pero la idea es, pongo a la línea de 3. Otra razón por la cual me gusta más Martínez de stopper es porque tiene más panorama para el pase. Martínez tiene un pase que no tiene nuestros centrales. Hasta me animo a decir que ni Junior Alonso tiene ese pase. Por eso fue tan bien catalogado por River, para volver a traer. Y ese era mío, no, pero ahora ya tenés que pagar un plus. Igual te voy a pagar porque tiene ese pase distinto para saltear la línea de los volantes y alimentar al 11 o al que caiga por esa zona. Y si lo tenés a Arzamendia y a Espínola, que de los laterales son los más ofensivos que tenemos y pueden calibrar mejor los centros, González tendría más sentido que juegue allí. O sea, entonces yo espero que sea esa línea de 3. Espero que el stopper sea Martínez, no Alonso, que Junior sea ahí tipo el sherife, como le dicen ahí en el Atlético Mineiro. Claro, el líbero, y que rompa cuando necesite romper, como lo hizo la vez pasada cuando a Cuba le ganaba constantemente Messi. Entonces, después, fíjate que son los mismos nombres. Villasanti, Lucena, Ángel, Almirón, son sus jugadores. Él tiene una escala, claro, y por eso llama atención que no encuentre el equipo, ¿no? Porque no es que va cambiando 5 por partido. Él tiene Gustavo Gómez, sí. Alonso, entre Balbuena, Alderete, Alonso es el más titular, Espínola, Arzamendia, Villasanti, Lucena, Almirón, Ángel Romero. Tiene una base de nombres ya, sí, pero no tiene una base de equipo. Eso es lo que llama la atención. El equipo hoy te invita a pensar que sí puede ser profundo. Funcionamiento. Yo sí, te quiero dar la palabra. No tiene funcionamiento la selección. No tiene funcionamiento. Pero a mí también el equipo contra Argentina me parecía que iba a ser mucho más ofensivo de lo que fue. Porque estaba Romero Gamarra, estaba Ávalo, estaba Almirón, estaba Ángel Romero, 2 laterales ofensivos. Entonces uno decía, bueno, está bien. Pero nos quedamos con un equipo que no pateaba el arco, a pesar de tener la pelota. Y no sé si hoy va a ser diferente. A mí me gusta González, pero no quiero tampoco medir a González por 3 centros que le tiren y no llega. Y entonces vamos a estar de vuelta en la búsqueda. A mí me preocupa lo de Berizzo porque él sostiene como estandarte futbolístico algo que no nos da resultados, ya van 3 años. Entonces estoy de acuerdo que las conferencias de prensa antes y post partidos son muchas veces ajenas a la realidad, que él evalúa un argumento de juego, pero no la efectividad del mismo. Porque el argumento de la tendencia me encanta. A la pucha. Pero no una tendencia, claro, una tendencia estéril. Estéril. Yo por eso. Él se agarra de un argumento de juego que está bien. Porque si nosotros decíamos que toda Sudamérica jugaba bien al fútbol, tocaba la pelota, y nosotros no teníamos razón en las eliminatorias anteriores, cualquier selección veía que tenía un concepto de juego. Esta tiene un concepto de la tenencia, pero después el resto lo descarta totalmente por iniciativa propia. No es que no sale. Yo no puedo creer que no se puede hacer un pase largo, no se puede hacer un remate al arco.
Acá hay un equipo que se siente cómodo teniendo la pelota. Anthony Silva no es figura, porque tampoco le patean mucho justamente por la tendencia que tiene Paraguay. Tampoco los rivales no llegan tanto, ¿verdad? Salvo Brasil, que es una máquina. Pero el resto no. Fíjate Uruguay, ¿cuántas veces? En Montevideo. Una llegada de media, quizás. Pero también sí, hay que salir a ganar. Vos no podés poner en base al empate a un 60% de tenencia con un 40% del rival, que eso ya sea tu triunfo y que está todo bien. No. Sí. Hay que mover, hay que sacudir, y eso es lo que no tiene Paraguay. Yo eso me hago lo que dice Bruno, ya son 3 años. El tema del funcionamiento de equipo, porque los resultados pueden ser circunstanciales que vos no ganes, pero tenés que demostrar algo. Tenés que el formato perder 2-1. Claro, pero salir, ¿sabes? Porque vos decís, lo tuve al rival 20 minutos. Hoy, por ejemplo, con lo que dijo Dani ayer. Hoy tenemos estatura de juego, ¿verdad? Tenemos Martínez, tenemos Gómez, Alonso, tenemos Carlos González. Pero ¿y el lanzador de la pelota parada? Si no está Romero, quiere decir que vamos a despreciar algo que puede ser tan importante y fundamental para ser un equipo peligroso, que no lo somos. Ese es otro tema. Sí, entonces, Espínola, y no me quiero olvidar de Espínola, que es buen cabeceador. El Beto Espínola es un muy buen cabeceador. Entonces, eso es lo que preocupa, porque a ver, la vez pasada estamos hablando con Fabio y tomo su idea, porque me decía Fabio, la vez pasada en peligro de gol, vos, cuando, a ver, uno va a 1998, es cierto, está un poco distante. Pero el primer partido, cuando Carpegiani toma la selección contra Colombia, perdimos allá nosotros, pero ya te transmitía que había algo esperanzador, que había una base, y que después lo que ocurrió en el desarrollo de las eliminatorias, comenzando con el partido que ganamos a 0 con Uruguay, ya no sorprendió nada, porque vos ya veías un formato, una estructura que invitaba a soñar. Sin embargo, vos ves estos 3 años de trabajo y los partidos. ¿Cuál fue el partido donde Paraguay, pues si mereció ganar, que bien jugamos, en donde sacó una gran diferencia? Jordania, de mitad de cancha, no tengo competencia oficial. Competencia oficial. Bolivia, la Copa América el viernes pasado. Yo te diría... Por eso digo, yo siempre digo, bueno, nadie recuerda los partidos top de esta administración contra Brasil y contra Argentina, no lo ganamos. O sea, los mejores partidos no lo ganamos y no lo jugamos como quiere Berizzo, con una tendencia, sino que más bien se esperó y se sacó un punto. En uno no condujo a los penales y en otro la Bombonera también, porque en ese segundo tiempo la cosa se puso brava contra Argentina. Yo quizás, a lo que vos decís, y fíjate que uno tiene que escarbar y no te sale de forma natural, como si esa jornada de Barranquilla, hace ya muchos años. Yo iría, por ejemplo, al partido en el Mineirao contra Argentina. Capaz y ese es el partido donde uno dice, no ganamos, pero me dejó un buen sabor porque merecimos ganar. Porque Argentina nos empata con un penal que inventaron y nosotros fallamos un penal que merecimos. Entonces, pero sí, porque si vos me decís, contra Venezuela ganamos un partido que no debíamos haber ganado, que el VAR nos salvó. O sea, si vos haces el ratio del ranking verdadero y el ranking moral, vamos a encontrar que tenemos más puntos de lo que debíamos haber tenido. Entonces, hasta en eso a nosotros nos está yendo bien. Y gracias a eso, sumarle el punto del VAR. ¿Por qué la Federación Colombiana, lo que leía Bruno hace rato, reaccionó así? Porque ellos se sintieron tocados cuando le sancionaron a los colombianos en el Uruguay y Paraguay. Por eso ellos reaccionan también de esa forma. O sea, nosotros venimos de un punto que logramos. Más allá de que crean que haya evolución, y creo que ya hoy ya todo hay una jugada similar hace poco en la eliminatoria que a Colombia le cobran. Me puso también ese video la prensa colombiana. Sí. La misma jugada, pero hace lo que no hizo Pitana, parar y dar la suelta a la Exactamente, pero por eso entonces, a mí la preocupación es que Berizzo quede enamorado de, repito, es un juego, el fútbol tiene varias facetas, o sea, en la posesión bárbaro, pero no nos sirve. A eso sumarle otro punto que ayer lo dijo Ábalos y también acá lo marcamos. Yo no sé cómo entra Paraguay en los primeros minutos. Pues parecía que entran dormidos. La cantidad pero de no es ya un problema también de jugadores. No, Vamos, pero te estoy diciendo eso. Plantear... Yo voy a eso, Bruno. A ver, o sea, la cantidad de goles tempraneros. ¿Cuántos técnicos pasaron? No será también un problema. Después la actitud de algunos, porque Almirón es el pobre muchacho, es el que, repito esto, y hay algunos que no se muestran, le miran. Entonces así es difícil construir también un equipo. ¿Qué técnico puede ser? Una cosa está ligada a la otra. No puede agarrar y
Y decirle a los Romero, bueno, pero agarrarle y darle un cachetazo, pero no es una forma de decir, mira, ¿verdad? Mira, después vuelvo al tema de los goles tempraneros que a mí me preocupa, porque repito, o sea, Paraguay le hacen goles tempraneros, podía subir el de Uruguay, también iba a hacer un gol tempranero, Brasil no hace un gol tempranero, Argentina no hace un gol tempranero, o sea, para mí cuando... Bolivia. Sí. Bolivia no hace un gol tempranero, penal, o sea, penal. para mí cuando ocurre más de 2 veces ya deja de ser casual y es causal. Cuando vos decís lo de Almirón, yo no compro el tema del pobrecito Almirón, porque también hay una cuestión toda conectada. Hace rato cuando Federico dice, sí, en la previa vimos, mira, juega nuestro cuadrado ofensivo. Claro. Pero salvo a Ábalos, a los otros 3 les cambió el lugar en relación a lo que jugaron contra Bolivia. Para hacer bien así, rápido, contra Ángel Bolivia. Romero fue el número 8. Claro, contra Bolivia era Romero de 11, Cacu como extremo por derecha y Almirón en el medio. ¿Qué hizo contra Argentina? Le cambió el puesto a los 3. ¿Por qué? Porque dijo, yo quiero que Almirón haga la de Belo Horizonte, le pongo en la raya. A Romero le puso de 7, pero terminó siendo más 8, porque ninguna le encaró a Tagliafico. Y Cacu Gamarra lo metió ahí entre los lobos, entre Paredes y Guido. Entonces, por eso ahí uno va con el tema, perfecto los nombres, pero en los primeros 5 minutos decir, bueno, esta no es la película que a mí me vendieron. A mí me vendieron, o sea, está bien, actúa Richard Gere, actúa Tom Cruise, pero espera, que cada uno actúe de lo suyo. Entonces, bueno, allí hay una cuestión. ¿Por qué yo iba a esto, Federico? El punto cuando de... uno decía lo de Almirón, sí. O sea, Berizzo es quien lo pone por la raya. Cuando vos lo pones por la raya al Mirón, no, es para que haya juego asociado. Porque, por ejemplo, ¿quién le puede aguantar la velocidad? Te hablo de los compañeros, no de los rivales. ¿Quién le puede aguantar la velocidad del Mirón? Nadie. Y si vos le vas a decirle a tu volante que va por la izquierda, o a tu carrilero, ya sea Arzamendia, o Lucena, Villasanti, Cachorro, Piris, Cubas, le decís, dale la pelota al Mirón que está medio paralelo o 2 metros delante tuyo. ¿Cómo le vas a agarrar? Si vos lo pones en la raya, eventualmente tenés que tener a un tipo que esté unos metros por delante de él para hacer el 1-2. O sea, hay una cuestión también de construcción, porque si yo al técnico le pongo ahí por la raya y sus compañeros están casi a la par o 5 minutos detrás, no lo vas a alcanzar. Bueno, pero y terminan esa de Almirón esperando que vengan sus compañeros. Pero eso pasa con el anterior operativo. Pasaba con Almirón arriba, con su velocidad, la heroica, pero en el último, ya más rodeado, está el tema de 3 jugadas de Almirón. Una, la del desborde, pasa centro. La otra, la del desborde, lo cubre lateral, vuelve Almirón, toca la pelota al jugador más cercano atrás y queda en la nada. Y la otra, cuando se mete al medio, que no tiene perfil ni para patear, no tiene para tocar al 9, consigue falta, consiguió aquella contra Perú, contra Argentina en la Bombonera. La otra le hicieron una falta también bien cerca del área, entrando en diagonal, pero Almirón no juega con equipo, no. Y díganme qué desborde de Almirón terminó en gol y mira el Cachorro Sánchez con Argentina en Belo Horizonte. Sí. Una jugada que tampoco es natural porque son dos que se mandan una aventura, Almirón una corrida de 40 metros, Cachorro que no tendría que haber sido, sino un número 9 que llega ahí, llega y define muy bien, después no ha dado resultado, Almirón tirado a la izquierda, como la otra un remate que atajó el arquero de Uruguay, Muslera, que se iba afuera, sí, que fue de contra. Pero Paraguay atacando, como podría hacerlo hoy otra vez, no tiene desborde ahí, Ángel Romero jugando lejos, entonces yo hasta desconfío de entusiasmarme con ser un equipo ofensivo, al tener 2 extremos, un número 9, la otra vez teníamos el número 10 detrás de ellos, que era Cacu Gamarra, y aún así no fueron. Y hoy 2 carrileros que van a tener más responsabilidad ofensiva que defensiva. Entonces quiero ver, porque desconfío. Y después está lo que decís. ¿A dónde no tiene nada que ver Berizzo? Y con la siesta que duerme la defensa, con lo que no cabecean fácilmente, con las faltas tontas que hacen, con los centros que de 10, 6 son malos. En eso no tiene nada que ver Berizzo. En el reparto de responsabilidad me parece que hay que establecer bien eso también. Esa imagen del la centro, personalidad de algunos jugadores también que se esconden. Parece que se van del partido. No se muestran nunca. Pero hay un tema no en defensa. Yo eso, por ejemplo, rescato de Cachorro Sánchez. Cachorro es un jugador que cuando entra se muestra el famoso proactivo, ¿verdad?
Yo no sé por qué no... Yo sabía, Bruno, que voy a tocar quizá Vaca Sagrada, ¿verdad? Pero yo lo veo a los romeros muchas veces propensos a eso, a desaparecer del partido. Oscar principalmente. Me parece que no. Pero Oscar jugó menos que Ángel. Claro, pero vos pedías a Oscar, decimos gran jugador, pero vos querés ver su gambeta, que él se anime, que tome la responsabilidad y tome el riesgo de San Lorenzo. El Oscar de Racing, la otra estaba viendo goles de Racing. No el que agarra acá, toca ahí Oscar. Pero a mí me parece que dentro del carácter, dentro de ese tema de desaparecer, de ponerte atrás del volante rival, me parece... Lo veo mucho a Pero hay un tema Oscar, también, Federico, ya que ustedes tocaron lo de Almirón. El técnico la pasada movió todo otra vez. Cuando que sacando el nivel de dificultad que te puede presentar Bolivia, había funcionado algunas sociedades contra esa selección. Claro. Y dentro de todo, él admitió después en rueda de prensa, ayer, que tuvo más contacto Almirón con la pelota en ese partido. Pues se mueve todo otra vez. Cacu va a otro lado, Almirón a la raya. Entonces también, ¿cómo vas a encontrar el funcionamiento que se precisa? ¿Cómo se aceita el equipo si cada partido se modifica toda la estructura otra vez? Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas, antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. La selección del despertar albirrojo somos todos, por eso, en estos partidos de eliminatorias de Copa América, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal, premian a papá con el regalo que se merece con tus compras de mayo y junio. Desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Estamos en contacto con Víctor Cruces, colega de ADN de Chile. Gusto de saludarte, Víctor, ¿cómo estás? Bruno, qué gustazo también a la distancia saludarte desde Santiago de Chile, donde la principal información a esta hora es que se ha confirmado el primer caso con la cepa Delta en nuestro país, en Santiago de Chile. Es una información de solo minutos en el marco del desarrollo de la Copa América, donde hoy nos preparamos para enfrentar a la albirroja. Bueno, qué bárbaro, esto sí que es la nueva cepa que está apareciendo, y acá inclusive a los médicos se le está preguntando si las vacunas ya protegen esta nueva cepa, y creo que hay una sola que es la que sí entra dentro de esta nueva cepa como para proteger al individuo, al ser humano. Es verdad, incluso acá ya se nos ha dicho que de la vacuna Sinovac, quienes se han vacunado con doble dosis tendrían que optar a una tercera dosis, así que está bien movido el escenario para un día donde yo te diría, mi querido Bruno, si nos preguntaran ¿qué tenemos que hacer en la tarde? Hoy tenemos que ver jugar a Charles Aranguis y a Miguelito Almirón. A las dos. Bueno, antes de entrar al tema selección paraguaya, te quiero preguntar, bueno, vos sabés que más que nadie Marcelo Díaz, audiencia muchachos, formó parte de la parte histórica de la selección, la generación de oro que le suelen llamar, ¿verdad?
la generación de Chile dorada, que tenía generación dorada. Muchas gracias por ahí está, esa es la palabra exacta, la generación dorada. Bueno, ya con su edad, jugador de Racing, en Racing últimamente, ficha por Libertad, pero la pregunta es, vi su currículum, la edad, tiene creo que ya más de 36 años o 34 años. ¿En qué condiciones él está? Porque ficha por Libertad, eso ya se hizo oficial. Mira, para mí establece un interrogante saber en qué condición, cual me preguntas, está Marcelo Díaz, porque él en el último tiempo no ha jugado, se sometió a una operación en Racing. Durante este último tiempo, estando en Racing y sin jugar, de lo único que se hablaba es si vendría definitivamente a jugar a la Universidad de Chile. Anoche nos toma a todos por sorpresa esta opción que tomó Marcelo Díaz de jugar con la camiseta de Libertad. Yo me acuerdo, y ustedes seguramente mirarán algún video, de un gol extraordinario que le marca Marcelo Díaz en la Copa Libertadores del año 2012 a Libertad, en un tiro libre, donde todos saltan y él le pega a ras de piso a la pelota en un partido cerradísimo que jugó la U frente a Libertad por esa Copa, donde todavía era dirigido por Sampaoli. No jugó durante la última campaña de Racing, se habló muchísimo de si seguía en la academia hasta fin de año o tomaba la gran intención de venir a la U. Te cuento acá, Bruno, que la U ha cambiado de mano administrativa, la han comprado nuevos dueños, lo que resulta también una serie de interrogantes. Todavía no sabemos quiénes son esos nuevos dueños de la U, que por estos días están en la búsqueda de un reemplazante, porque fue finiquitado Rafael Dudamel, a quien acá le fue muy mal dirigiendo a la Universidad de Chile. Y cuando los caminos apuntaban a que Marcelo Díaz, quien durante esta Copa América oficia de comentarista deportivo a través de la señal de TNT Sport, iba a jugar con la camiseta del equipo de sus amores con la U, aparece esta sorpresa, no sé qué ocurrió, no sabemos si la oferta de Libertad, que sabemos es un equipo muy importante en Paraguay en lo económico, el cuadro Gumarelo, no sabemos si finalmente es una situación económica o se cansó de esperar alguna respuesta de la U y por eso ahora Marcelo Díaz va a jugar en esta segunda parte del año. Sí te puedo decir que aunque no jugó, sí está recuperado ya como para hacer un trabajo de pretemporada y arrancar desde cero en su nuevo equipo. Perfecto. Bueno, ¿cómo llega? Bueno, de lo que vimos hasta ahora, la selección de Chile no juega mal, no sé cuál es el criterio que ustedes tienen ahí, pero de lo que, por lo menos, personalmente creo es que juega bien Chile. Hoy, corregime, por favor, anuncia a Bravo en el arco, Mauricio Isla, Francisco Sierra Alta, Gary Medel, Enzo Rocco y Eugenio Mena. Tomás Alarcón, Charles Aranguis, Eduardo Vargas, Arturo Vidal y Benjamín Brereton. Ese es el equipo. La única alternativa que podría suceder, Bruno, de lo que ha trabajado Chile, es que no juegue Rocco, haga línea de 4 con Isla, con Sierra Alta, con Medel y con Mena, y que incluya a Pinares en la mitad de la cancha. Podría ser la única variante que muestra el equipo, no salir con 3 como en los partidos anteriores, sino que hoy volver a la línea de 4. Es la única interrogante. Del resto está preciso no estar físicamente Maripán, tampoco Pulgar, es preciso no arriesgarlo tampoco, y por eso no serán de la partida 2 de los titulares que ha tenido Chile hasta acá. Bueno, hay satisfacción con la selección chilena hasta ahora, digo, ¿cómo está el nivel de popularidad de la selección? Mira, Chile siempre ha sido un equipo que nos muestra diferentes caras futbolísticas. Uno a lo mejor piensa que cuando Chile va a ganar, cuando Chile va a arrasar, termina perdiendo inapelablemente 3-0 una semifinal con Perú de Copa América el año 2019. El otro día nos brinda esta sorpresa de un equipo que viene golpeado, que no tiene que es por lejos el mejor futbolista de esta generación, que es Alexis Sánchez, que no sabemos si lo podrá tener en esta Copa América. Es una interrogante saber si Alexis finalmente podrá jugar con Chile, y desde ese punto de vista no ha hecho con la selección una mala Copa América. Tampoco es un entrenador que va a ir a quemar las naves como nos estuvo acostumbrado Bielsa o Sampaoli en Chile. No, si hay que cerrar el partido, Lasarte lo cierra, y así lo conocemos también a nivel de clubes. No come vidrio Lasarte, sino que sabe que el partido tiene sus momentos. Chile venía muy golpeado porque se había hablado mucho de algunos actos de indisciplina de la selección, pero termina siendo un buen partido. Hay futbolistas que sintieron muchísimo jugar en Cuiabá, donde es muy bravo. Yo te cuento, Bruno, que nos tocó reportear allá para el Mundial 2014 y de verdad es un horno. Cuiabá es un horno para uno transmitiendo un partido
nos imaginamos también para el futbolista, y ese es un aspecto extra. No tenemos esas condiciones de temperatura y humedad en ninguna parte de Chile. Tenemos un calor seco nosotros acá, entonces habitualmente el futbolista chileno se complica, y ustedes lo saben, en Asunción, en Barranquilla, en Puerto La Cruz o un lugar como el que le tocó jugar el otro día. Desde ese punto de vista, claro, para uno que tiene 45 años, no para los muchachos jóvenes que ahora andan por la vida con que Chile va a ganar y que le hace partido a Argentina, a Brasil, a Uruguay, que le puede empatar a Alemania o que le gana a España. Claro, yo respeto mucho a la selección de Paraguay y además, Bruno, respeto no solo mucho al talento que es Almirón, sino que al mismo tiempo a un entrenador como Berizzo, que a este equipo chileno lo conoce muy bien. Hay mucho respeto hacia Berizzo. No, absolutamente. Berizzo es un técnico que trabajó muy bien como segundo de Bielsa, pero muy bien, y después, cuando finalmente él logra comenzar a hacer su carrera como entrenador, logra un hecho histórico. El equipo de O'Higgins de Rancagua, el cuadro donde jugó Juan Rodrigo Rojas acá, nunca había sido campeón en su historia. Es un equipo que lo sigue mucha gente, O'Higgins. Rancagua está a 1 hora en viaje en auto de Santiago, pero es un equipo donde, yo te digo una cosa, de 10 rancagüinos, 9 son de O'Higgins. Vale decir, un equipo que tiene mucho arraigo local y que no había ganado nunca un título en su historia. Y con Berizzo logró su primer título. Entonces, es un técnico reconocido acá en nuestro país, valorado por lo que fue su historia con Bielsa y respetado por el hincha del fútbol chileno. Perfecto, bueno. Para cerrar, porque lo hablaste escuetamente, sí hablaste de Berizzo, pero a la selección paraguaya, ¿cómo ustedes la ven? Porque acá nosotros seguimos con el famoso tema de que Berizzo no encuentra el equipo, hay mucha rotación de nombres, de hombres, no se ha encontrado un esquema, él habla de la posesión, pero no tenemos profundidad, y ya el tiempo ha pasado, son 3 años, nosotros en la eliminatoria no hemos ganado de local 2 partidos claves contra Perú y Bolivia, y bueno, lo de la Copa América que estás viendo. Pero a nivel selección, apartándole a Berizzo, que bueno, lógicamente se ganó el respeto haciendo muy buen trabajo en Chile, pero acá es muy criticado, digo, por el público, por el parte del periodismo. Pero ¿cómo vos lo ves a Paraguay desde afuera? A la selección. Sí, he estado leyendo también hoy unas declaraciones de Justo Villar que le llama mucho la atención que ex futbolistas paraguayos le peguen tan duro a Berizzo. Mira, yo te voy a contestar con un hecho estadístico y luego voy a tratar de brevemente profundizar. O sea, Chile no le ganó ningún partido a Paraguay en la pasada clasificatoria rumbo a Rusia. Y Chile se termina de desplomar frente a Paraguay, acá en el Estadio Monumental de Santiago. Ahora, uno, muchas veces, y conversando con entrenadores, a mí me parece que lo de Paraguay es muchas veces, y sacando la figura de Almirón, que está por sobre el resto, me parece que hay que ir al hotel en la mañana y preguntarle, por ejemplo, a los hermanos Romero cómo se levantaron. Si los Romero se levantaron bien, van a hacer un partidazo. Si no se levantaron bien, no van a tocar la pelota. Y eso les pasa a nivel de club y, lógicamente, por eso no han logrado consolidar más allá de su carrera. En Gómez vemos a un líder de siempre. Uno lo ve jugando en el Palmeiras y es un líder. Es un tipo que, por ejemplo, hoy Chile no tiene un Gustavo Gómez, porque tenemos que estar con Maripán, porque todavía tiene que jugar Medel con ese 1,71 m como zaguero central en Chile. Entonces, nosotros lo respetamos siempre. Yo no olvido que la selección de Paraguay, mi querido Bruno, nos sacó la primera Copa América ese año 79, cuando nos ilusionábamos con un título, pero era un equipazo el paraguayo. Ahora, uno respeta a Paraguay desde ese punto de vista. En el funcionamiento yo estoy de acuerdo. No nos ha mostrado Paraguay. Yo pensé que Paraguay se iba a revelar en el partido con Argentina después de un gol al minuto 9, que el partido iba a ser de Paraguay, porque Chile-Argentina en algún momento le toma la pelota, lo hace ver mal, lo trata de apurar, pero yo no vi, eso me llamó la atención, no lo vi en Paraguay, no se reveló, no hubo rebeldía de Paraguay para decir, a ver, con González, a quien lo conocemos acá por su paso por el fútbol chileno, con Ábalos, que yo lo encuentro un pedazo de atacante, en Argentinos Juniors a la Católica le hizo 2 partidazos muy buenos jugando con la camiseta de los Bichos Colorados. Ahora, si vemos esa rebeldía hoy de Paraguay, lógicamente que estaremos en presencia de un muy buen partido que para Chile es trascendental, Bruno, porque la primera fase de Chile se termina hoy, el lunes está libre.
Bueno, Víctor, qué placer de charlar con vos. Comenzamos muy mal con esta nueva cepa maldita que estás contando ahora. Qué bárbaro. Y para cerrar, ¿cómo están ustedes con el tema del COVID, aparte de esto negativo que estabas contando de la nueva cepa? Mira, quiero compartir a nuestros amigos que están a esta hora sintonizando en Paraguay, que hoy, en un ratito más, se darán a conocer algunos cambios en el plan que se llama acá Paso a Paso. Han habido comunas en el país que ya llevan 3 meses en cuarentena. Las autoridades creen que la cuarentena ya no resulta, que es una locura, que hay mucha gente en la calle que no se aguanta a nivel emocional, a nivel psicológico y ni hablar de lo económico. Veremos qué paso va a tomar hoy el país respecto a esta nueva cepa, la preocupación que calza hoy, pero lo económico está pegando muy fuerte. Hay que tratar de abrir algunos lugares donde la gente ha perdido muchísimo en cuanto al dinero, así que veremos qué pasos vamos a seguir ahora. El plan de vacunación va muy bien, a pesar de que hay muchas personas que no han querido ir, que están rezagadas, pero se han vacunado casi cerca de 11 a 12 millones de personas en Chile. Esta semana se comenzó incluso a vacunar a niños mayores de 14 años. Entonces, en eso estamos hoy en Chile, bien con la vacuna y tratando de bajar los casos. Por ejemplo, hasta ayer, 3.000 casos diarios, 4.000 casos diarios. En un momento, el mes pasado, tuvimos 10.000 personas contagiadas por día. En eso estamos tratando de bajar los números. Gracias, Víctor. Mucha salud para vos y tu familia. Lo mejor siempre, ¿sí? Muchas gracias, amigos. Saludos para ti, para Wilson, siempre un amigo allá en Paraguay. Un abrazo para todos. Vai Chapay por ahí, por Atereí. A ver, espera, qué linda palabra. A ver, ¿cómo dijiste, Víctor, por favor? Un amigo que vivió muchos años en Paraguay, una vez le dije que yo necesitaba aprender a saludar en guaraní. Entonces, me quedó de siempre que cuando me saludo con mi amigo Alberto López, le digo, Vai Chapay por ahí, por Atereí. Es lo que me enseñó. Le dije, ojalá que no fuera una mala palabra, porque si me largaba en la radio con una mala palabra, ahí me cortaban. No, estuviste muy bien, te digo. Felicidades. Alberto López, nuestro querido amigo, siempre estoy en contacto con él. Se casó con una paraguaya. Vive el Trovador, claro, el Trovador. Nuestro querido amigo, pero lo conozco mira que cuando empezó él, era cronista y nos íbamos a hacer las coberturas de la selección paraguaya porque él se iba con su esposa con la camiseta de la selección y él estaba comenzando en el periodismo, así que bueno, mándale un saludo al Trovador y un cariño grande. Espectacular, qué lindo es escucharle a alguien de afuera hablando en guaraní. Nos peleamos siempre con Trovador porque me insiste en Cerro Porteño y le digo que soy un condicional del archirrival, así que ahí sí que no peleamos. Vos sos de Olimpia y él es del Cerro. Yo soy del Rey de Copas por Raúl Vicente Amarilla, le dije. Es tu ídolo Raúl Vicente. Un gran jugador, me acuerdo eso 90, 91, la descosía el Rey de Copas. Sí, el 2002 jugaba más feo el 2000, pero le alcanzó igual. No, tremendo jugador. Gracias, Víctor. Un abrazo grande, mi hermano querido. Gracias, muy gentil. Un abrazo, queridos. A la orden por acá. Que estén Adiós. bien. Gracias. Víctor Cruz es nuestro colega de ADN Chile, que es una de las radios más importantes de Chile, charlando con nosotros. Bueno, hablando de Chile, hablando de Berizzo, hablando de la selección y la nueva cepa en Chile que, bueno, se recibió hace minutos, nada más se confirmó entonces en relación a lo que pasa en Chile. A ver, Edgar, y estamos atentos al tema de Miami. ¿Qué es lo que se sabe, por favor? Porque los distintos medios argentinos, de todas partes de Sudamérica prácticamente, porque el derrumbe de parte de un edificio en Miami donde hay paraguayos también confirmados, Federico, vos que manejás mejor desde esta mañana ya. Tenés el audio de TN, por ejemplo, estamos atentos ahí, hay paraguayos, lo lamentablemente. Bueno fue que se rescató a uno de los argentinos que estaban desaparecidos, sí, con vida. Sí, pero, ¿qué dice? Urgente. Ahí está, rescataron a uno de los 10 argentinos desaparecidos. Recordemos que a las 2 de la mañana fue el derrumbe. Sí. ¿Y cómo pudo haber colapsado un edificio de esa naturaleza, verdad? Increíble. ¿Y quiénes son los paraguayos que están ahí, Federico? Y está Luis Petengil, hijo. Está su esposa, la hermana de la primera dama. 3 menores y una persona que trabajaba con la familia. Una
Señora, aquí te leer los nombres con precisión. Y te pregunto, Federico, ¿está plenamente identificada la situación de que ellos estaban en este edificio? Sí. Luis Petengil, Sofía López Moreira, Lady Villalba y 3 menores de edad. 6 paraguayos, hay 2 uruguayos también. Son, hasta donde se sabe, 51 los desaparecidos. Qué locura. Al punto que ahora veo que el New York Times está haciendo su minuto a minuto de este caso, y uno de los puntos que resaltan es: familiares de la primera dama de Paraguay y otros sudamericanos se encuentran entre los desaparecidos. Recordemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó ese estatus de las 6 personas en cuestión, y ahora aguardar el tema de los rescates, ¿no? Como está ocurriendo en el enfoque de todos estos países latinoamericanos. Por eso, como que cada país tiene ya su listado de personas desaparecidas, por ahora un solo fallecido en el conteo oficial de lo que ha ocurrido allí en Miami. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-2887-1000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed de toda la vida. Con Bristol, alenta Paraguay. Por cada gol de Paraguay te regalamos 2 cupones extras para ganar 50 millones en electrodomésticos. Por cada gol que Paraguay haga en sus partidos de este jueves 24 y lunes 28 de junio en Bristol, te regalamos 2 cupones más para ganar con cualquier compra que realices. Todas tus compras realizadas entre el jueves 24 y lunes 28 de junio aumentan tus posibilidades. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre. Escanea el QR y participa por Bicicoolers, TV, mini componentes, camisetas de la Albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912 con la Albirroja puesta. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Dedícale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa, teléfono 416-4500. Bueno, atiendan, muchachos. Probable equipo de Paraguay. Un saludo para... Levanté esto en Twitter. Pedro Vera, exjugador, necesita en estos momentos... Se está haciendo una campaña de solidaridad porque su hija está muy enferma. Juntos con Juliana se llama, o Juliana. Te invitamos a sumarte a esta causa para así poder llegar a nuestra meta. Si querés aportar tu granito de arena, lo podés hacer de la siguiente manera. Pedro Vera, Banco Interfisa, número de cuenta 102-24-982, 1.980.690, su número de cédula. Todo suma. Hoy por mi hija, mañana por la tuya. Bueno, mucha fuerza. Yo lo levanté en Twitter para la gente que quiera apoyar, ayudar, porque ahí están los datos. Pero bueno, es el momento bastante duro que viven las familias, ¿no? Bueno, vamos con lo siguiente. Probable de Paraguay. Anthony Silva. Línea 3 según ustedes. Sí. Gómez, Portillo, Alonso y Héctor Martínez. Lateral, carrilero por izquierda, Arzamendia y Espínola por derecha. Villasanti, Lucena Cardoso serían los 2 volantes de marca. Almirón, Ángel Romero y Carlos González.
¿Cómo se para tácticamente Paraguay acá? El tema de los defensores ya hablamos, pero el medio campo, ¿cuál es el doble 6 se va a parar como en Cerro, ¿no? Al tener dos carrileros, no creo que uno se tire muy al costado. Hablo de Villasanti y Lucena. Y van a alternar como lo hacen en Cerro, claro, en el momento de romper. Se supone. Después hay que ver si Almirón se para atrás de la esquina y... ¿Y dónde se va a parar Ángel Romero también? O sea que la duda que tengo acá es dónde va a jugar Almirón. Y me parece que muy poca gente en el medio campo. Muy poca gente de destrucción, te digo yo, de recuperación con Lucena Cardoso y Villasanti. Yo sinceramente acá haría un cambio más. Pero yo lo sacaría. Yo te digo sinceramente, hoy sabes qué haría si yo soy técnico. Yo lo sacaría a Ángel Romero, lo adelanto a Almirón que juegue detrás de Carlos González, y lo pongo a Piris de Amota que acompañe a Lucena Cardoso, y lo saco a Villasanti y lo pongo a Cachorro Sánchez. Mi doble 6 sería Cachorro Sánchez, Lucena Cardoso y Piris de Amota más retrocedido. Sí, capaz yo también hubiera preferido más si es que era Sánchez, pero fíjate que eso de sacar a Ángel, ya lo sacaron a Cacu. O sea, si vamos a una cuestión de números, se saca a Cacu para meter a Martínez. Uno dirá, qué cambio defensivo. Y en el tema del doble 6, yo creo que va a ser importante dónde se va a parar Martínez. Porque en teoría, Alonso, Gustavo son los que juegan como dos. Entonces a mí no me sorprendería que Martínez en cualquier momento esté prácticamente en la línea de esos volantes, en la línea del tapón, para liberar a Villasanti para que vaya, porque él tiene que ser el cuarto elemento ofensivo. Porque Paraguay, repito, de los últimos 2 partidos sale uno, y yo creo que por cómo está parado y por cómo quiere jugar, volverá otra vez Almirón a la izquierda, Ángel por derecha y Carlos por el medio. Pero uno se imagina. Claro. Después, a dónde terminen parados ya otra cosa. Natalia Dava, los gustos de saludarte, gerente de marketing de Petrosur. ¿Cómo está, señora Natalia? ¿Cómo anda? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar al aire. Contanos, Natalia, por favor, permitime tutearte al aire. El tema de Petrosur con los nuevos productos, Forza y Activa, los nuevos precios, la calidad certificada de Petrosur, por favor. Bruno, vos sabés que salió todo entrecortado, no te escuché prácticamente nada. No, ¿qué te decía, si sos tan amable, por favor, de contarnos sobre los nuevos productos de Forza Activa, los precios, la calidad certificada que tiene Petrosur en todas sus estaciones de servicios en la República del Paraguay? Bueno, Bruno, mira, vos sabés que con Petrosur, ¿verdad? Nuestros combustibles, ¿verdad? Realmente estamos considerados como el menor precio del mercado, y realmente tenemos esa calidad certificada que lo certificamos a través del laboratorio Bureau Veritas. Eso lo tenemos en todas nuestras estaciones, siempre todas nuestras estaciones están siendo controladas. Cada vez que hay una descarga del combustible en una nueva estación, eso sí o sí pasa por un control exhaustivo del laboratorio, que una vez que eso esté dado el ok de la calidad del combustible que se está realmente cargando en los tanques, sea el indicado, ¿verdad? O sea, todo está totalmente controlado para el buen uso, ¿verdad?, de todos nuestros clientes. Y para todos estos clientes que siempre están también por todas nuestras estaciones, queremos aprovechar de invitarles que visiten un poquito también nuestras redes sociales, porque siempre estamos con promociones, Bruno. Sí, claro, no, las promociones y los precios, ¿cómo manejan el tema de los precios? Porque realmente son muy accesibles y uno hace la comparación, ¿verdad? Y realmente hay un precio muy diferenciado con respecto a lo de Petrosur y el resto de las estaciones, ¿verdad? Sí, no, así mismo es. Realmente podemos decir de que tenemos un buen precio y por sobre todo una muy buena calidad, ¿verdad? Que eso se maneja obviamente siempre a nivel administrativo, toda esa parte, que los precios realmente
tienen una buena condición de que la gente pueda elegirnos por ser buenos en precios, de estar menor que el mercado, y encima la calidad que se destaca de nuestros combustibles, ¿verdad? O sea, la gente cuando ya carga Petrosur siempre quiere volver a seguir cargando nuestros combustibles, por supuesto. Menor precio del mercado, calidad internacional certificada. Así mismo, Bruno. Y cuentan con Forza Nafta 96, Forza Diesel S10, sí. Activa Nafta 92, Activa Diesel S50 y Activa Nafta 89. Así mismo, Bruno. Bueno, qué bien, Natalia. Muchas felicidades, que sigan los éxitos. Menor precio del mercado, no es fácil. Así que, bueno, para adelante siempre. Bruno, Sí, y quiero aprovechar un poquitito para invitarle también a la gente que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? Siempre estamos con regalos y premios para la audiencia, para nuestros clientes, y se van a hacer cargas de combustibles, ¿verdad? Ya sea cuando hay una apertura de estación o cuando hay promociones. Ahora estamos con una promoción, hoy es San Juan, ¿verdad? Y como se dice, San Juan dice que sí o que no, y bueno, Petrosur dice que sí, ¿verdad? Aquel que participa y que nos sigue a través de nuestras redes sociales de Petrosur TI, pueden participar siguiendo nuestra cuenta. Ahí hay un post de San Juan, donde aquellos que participen a fin de mes por todo lo que queda de junio pueden participar de vales de combustibles y se llevan también una canasta de bocaditos típicos por el mes de San Juan. Así que les invitamos a que nos sigan y se sigan enterando de las novedades, de los beneficios que tenemos como emblema, como marca, como somos Petrosur, ¿verdad? Entonces, y que estamos en todo el país realmente. Natalia, ¿en qué redes sociales y cuáles son las cuentas oficiales, por favor? Nuestra cuenta es @Petrosur PY. Esto en Twitter e Instagram. Es en Instagram, así mismo. En este caso en Instagram, que es donde estamos teniendo hoy la promoción que estamos sacando, que sería desde Instagram. Perfecto. Natalia, muchos éxitos, a seguir adelante. Muy gentil. Gracias por atendernos. Gracias, Bruno. Un gusto. Un abrazo. Gracias. Natalia Dávalos, gerente de marketing de Petrosur, charlando con nosotros. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio. Con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades, papá, en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes, regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Estábamos con el tema selección paraguaya. Sí, yo, cuando hace rato preguntabas dónde jugaría, lo que a mí me gustaría, si eventualmente este es el equipo donde se paren, es con el perfil cambiado. O sea, a mí me gustaría que Almirón arranque por derecha y que Ángel lo haga por izquierda. Porque si vos jugás con carrileros, repito, o sea, con el deseo de que tanto Beto como Arza estén más cerca, no tan distanciados como ocurrió contra Argentina, por eso citaba lo de la velocidad, o sea, hasta era comprensible que Arzamendi no le alcance a Almirón por la propia velocidad y explosión que tiene Miguel. Entonces, yo decía, si este va a ser parado, tenés a un tipo con el perfil cambiado para que haga la diagonal y le liberás el espacio para las proyecciones. Entonces, más allá de lo que uno pueda creer pueda ocurrir, o sea, desde el deseo, si es que este es el 11, es que mencionaba que Martínez sea la salida más clara, con pases largos, con traslado, como tanto le hemos visto ante Defensa en Defensa y Justicia y también en este tramo de River, y que Villasanti se pueda sumar en ese puesto medio vacante que tendrá la selección, porque si vos decís, tenés una línea de defensores, tenés a los dos volantes de contención, que creo que no hay necesidad de que sean tanto de contención, a lo sumo 1 y 1, deberá ir allí para tratar de luchar contra el mediocampo de Chile,
como decía el colega, también colocaría un equipo un poquito más ofensivo, no tanto la línea de 3 zagueros, sino liberar ese puesto de Rocco para colocar a Piñanes, un enganche más clásico, y pelear allí contra lo que pueda hacer Vidal y eventualmente Alarcón, que es un poco el reemplazante de Pulgar. Y adelante, repito, o sea, que le lleguen las pelotas, o sea, que ojalá que uno pueda criticar, mira, Carlos González no llegó a ese centro, pero que llegue un centro como la gente, y para eso que jueguen con el perfil cambiado, o sea, que Almirón haga el enganche hacia adentro y que suba Espínola, lo mismo con Ángel Romero por la izquierda para que suba Arzamendia. Es un poco el partido positivo que uno quiere imaginar para esta noche. 3:22, estamos con Edgar y ya saludamos a Juanma Figueredo. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación, todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo, Lanza La Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad, 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972 413-100. Búscalos en redes como Boulevard Condominios. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respalda su inversión. La locura por el fútbol solo tiene una cura: Más Fútbol. Contigo, conectate a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información ingresa a tigo.com.py. Tigo nos mueve la misma pasión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones: con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene cocú y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 GB te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Bueno, continúan las negociaciones con respecto a Paraguarí Junior Espínola. Sí, continúan las negociaciones entre Cerro Porteño y Nacional. Ayer, tratando de recabar mayores datos sobre esta posible operación, me dijeron incluso que Cerro Porteño y Nacional están hablando ya hace varios días atrás y que en Cerro Porteño esperan poder solucionar o tratar de llegar ya a un acuerdo esta semana o para este fin de semana a más tardar. La situación es la siguiente: así como lo decía el propio representante del futbolista, el señor Hugo Gaona, en el Cardinal Deportivo, él hablaba de una posibilidad de salida de México. Y es lo que también Nacional ya le comunicó al futbolista, que está la oferta de Cerro, están negociando con Cerro Porteño y está esa posibilidad de ir a México. El futbolista ya expresó su deseo a la dirigencia de Nacional y según la información que tenemos, Carlos Paraguarí Espínola le dijo a la dirigencia de Nacional que quiere jugar en Cerro Porteño. O sea, el jugador prefiere jugar acá en Cerro que salir al fútbol, en este caso ya puntualmente a México. Sí, no estoy pudiendo conseguir el equipo que está sondeando, no sé si ya es una oferta concreta, hay una posibilidad, es lo único que me dijeron del fútbol mexicano, pero la oferta concreta de nuestro país es la de Cerro Porteño. Están negociando y el deseo del jugador al menos es continuar su carrera, al menos en este futuro próximo en Cerro Porteño. ¿Qué más sobre Cerro Porteño? La situación de Marcos Cáceres, que se sigue dilatando su renovación, todavía no hay acuerdo.
según la información que pudimos recabar también sobre la situación de Marcos Cáceres, es que en cuanto a la duración del contrato no hay problema, que él ya aceptó el tiempo de contrato que le propuso la dirigencia, incluso la rebaja salarial, pero hay algunas cuestiones atrasadas en cuanto a pagos que tiene pendiente Cerro Porteño con Marcos Cáceres, y que el futbolista estaría solicitando también por ahí que se pongan al día con él en esos pagos atrasados para poder realizar la renovación. Y está en ese punto neutro, quedó en stand-by el Cerro Porteño. La versión que teníamos es que no iban a moverse del ofrecimiento, y por parte del jugador hasta ahora tampoco se pudo llegar a un buen acuerdo. Bueno, ¿y la hoja de ruta de Cerro? Cerro Porteño va a entrenar, mejor dicho, esta tarde en Barrio Obrero, a las órdenes de Francisco Arce. Me dijeron que ayer Carrascal ya formó parte del entrenamiento de fútbol que ordenó Francisco Arce en el Parque Azulgrana. Formó allí parte del medio campo del equipo B, que al menos ayer paró Francisco Arce. Me dijeron que tiene muy buena técnica, se lo ve muy bien a Carrascal, todavía con un poco de falta de ritmo y respuesta física, pero técnicamente es muy bueno Carrascal, es la información que tenemos. Bueno, Juanma, te envío un abrazo, muchas gracias, muy gentil. Dale, Bruno, un saludo para todos. Adiós. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, queso light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queso light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresá ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y la oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Bueno, durante el partido hoy vamos a estar con toda la transmisión del fútbol. Vamos a estar con Paraguay, Chile a las 20 horas arrancamos. Ariel, ¿cuál sería tu equipo? A mí me hubiese gustado ya afirmarlo al DT después de lo que mostró. Y en mitad de terreno Pero ahí, ¿a quién lo sacas? ¿A Martínez? A Martínez. O si tanto se lo quiere probar, que lo ponga en vez de Junior. Y en mitad de cancha, la agresividad que mostró en la marca la vez pasada Périda Mota, que le dio mucha presencia. Además es un jugador que te disputa en serio, no que te hace marca en sombra. Y Sánchez. Eso es lo que me parece a mí, ¿verdad? Y después el esquema no está mal si es que se va a insistir en que los carrileros lleguen. Por eso quiero saber también dónde, después de que comience el partido, dónde se ubica Ángel Romero. A mí me gustaría que él juegue en el área cerca de Carlos González, para que Carlos González también tenga alguien cerca, y además también para que Paraguay pise con mayor fuerza al área cuando lleguen las pelotas cruzadas desde los costados. Eso es lo que yo espero. Básicamente me parece bien el esquema, pero como cada quien somos técnicos acá, cuando juega la selección nacional, 3 nombres diferentes me hubiesen gustado que arranque uno, el caso de Alderete, y 2 allí en la mitad de la cancha. Federico, ¿cómo va rotando la audiencia? Sí. ¿Cuáles son tus reparos o más que reparos, cuáles serían tus modificaciones? Sí, en la base, ¿verdad? Yo creo que sí jugaría con Romero, Carlos
y Almirón, y en el medio, lo decía antes del partido frente a Argentina, pide a Mota con cachorro en estos tiempos. Hay que ver el otro volante quién sería. No me disgustó lo de Romero Gamarra, la puesta en escena otra vez, a pesar de jugar un partido difícil por el aislamiento y por los pocos receptores que tenía a la hora de tocar la pelota. Y en el fondo, creo que los laterales, más allá de ser uno más ofensivo, defensivo, no están mal. Robert Rojas hizo partido aceptable, Espínola también. No está Escobar, que uno lo quiere ver alguna vez como lateral derecho, un partido importante. Jugar en la selección, que dicen que juega 40 partidos por año como lateral en Cruz Azul de México, y en la selección aún no. Y también me gustaría verlo a Martínez, ver hoy, a ver si ya está integrado al grupo. No es fácil venir de la nada y ponerse la camiseta con un grupo formado. Hay que ver cómo está, después se puede entrar al Lerete. Messi distinta esa zona, la que sí es real, la zona de creación, elaboración ya, jugar con González por esta vez, porque Ábalos evidentemente forma parte de la anemia de la selección. No es toda culpa de Ábalos, porque si hablamos que no tiene elaboración la selección, él no. Almirón, ¿dónde puede. lo pones? Y Almirón, yo estoy con el clásico tema de ponerlo detrás del número 9, ¿verdad? Pero número 9 que se quede arriba y darle cierta libertad allí, no ponerla como puntero izquierdo a la vieja usanza, donde tenga que desbordar cada rato y cuando la pelota llega, o si no, baja a jugar como lateral. Pero se le da otras responsabilidades a Almirón. No sé quién ocuparía el lugar izquierdo con Almirón en el medio, pero me encantaría Almirón detrás del 9. Me parece que sería un gran lugar para él ese. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar morocuya, combinación natural. Tu quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado. Cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Interesante. Planteo lo siguiente, me lo plantea otra persona, un oyente. El tema de la capitanía que se le dé a Anthony Silva y no a Gómez Portillo, porque dice que tiene la sensación de sentirse obligado a ser caudillo y transmite por momentos mucho nervio. Ya que se debatió mucho después del último combo del año pasado, cuando contra Bolivia estaba muy desordenado. Había pasado lo mismo contra Perú. De hecho, le preguntamos cuando había salido campeón de la Libertadores. Recuerdo que había gente que inclusive esgrimía la teoría de ser contagiado por Felipe Melo, para decir, mira, está muy atolondrado. Yo creo que no, porque si uno va a una cuestión generacional, Gustavo es más de la mayoría de este grupo. Anthony es un poquito más grande. Uno sabe que Anthony es de lo que es escuchado, inclusive en ciclos anteriores, cuando tuvo que mandarle a la China a algunos que estaban todavía viviendo en la nube, lo hizo. O sea, yo creo que me parece que es más simbólico. O sea, no,
Yo no creo que, por ejemplo, a Paraguay le hacen goles pero tempraneros. no, yo entiendo el planteamiento. Vos vas a dirigir más el debate hacia lo de Anthony, pero a mí que a me él le gustaría... pesa, que a él le pesa que psicológicamente el brazalete. Sí, Gómez Portillo quiere a veces... Esa responsabilidad. Por el tema del brazalete de capitán, que él quiere hacer cosas que a lo mejor no lo va a hacer, sino es el que tiene que ser el denominado caudillo por el brazalete. Pero yo en este año ya no vi eso. ¿No viste? Por eso te dije, yo contra Bolivia y contra Perú sí lo vi muy, muy desordenado. Pero este año yo ya no vi eso de Gustavo Gómez. O sea, no me registran jugadas donde uno diga, mira, ¿qué es lo que quiso hacer allí? O sea, creo que ese debate no... O sea, yo no veo que le esté afectando eso a Gustavo en el planteamiento puntual que te hacía el oyente con el tema de la capitanía. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podéis perder. Encontranos en los mejores puntos del país o haceros tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. Vos sabés que estoy leyendo, será el evento con mayor número de espectadores desde el inicio de la pandemia en el Reino Unido. ¿De qué estamos hablando? Del circuito del Silverstone. Permitirá la entrada de 140.000 espectadores para el próximo Gran Premio de Fórmula 1, el próximo 18 de julio. 140.000 personas, imagínense lo que es. Ya prácticamente se está retornando a la normalidad, ¿verdad? Sí. Hablando de Europa, no lo dijimos hasta ahora, pero era esta mañana noticia el tema de la eliminación del gol. Ah, sí, del gol de visitante. Contá un poco de eso, porque es muy importante. La validez doble. Sí. El gol de visitante tanto en la Champions como en la Europa League. Hay que ver si se toma por aquí también el mismo camino. Y copia toda la confederación. ¿Qué pasa? Sí. Entonces, en poco yo tiempo... soy, sí, una vez ya estuvimos hablando del tema aquí. A mí me parece que perdón, tendría Federico, que sacarlo, ¿eh? Esto ya va a correr. Vos sabés que hay un cruce espectacular en octavos de final de la Eurocopa. Inglaterra-Alemania. Sí. Qué partido. Bueno, ya esto entra en vigencia ahora. La próxima Champions. Perdón. La Eurocopa no. En la Eurocopa no hay, ¿verdad? No. No hay localidad, o sea, juegan en distintos lugares. Claro. Pero tampoco, habiendo localidad, no estaba establecido que el formato es partido único. Es partido único, sí, no tenés razón. No. O sea, es de la próxima Champions. La próxima Champions y la próxima Europa League. O sea, desde la próxima temporada, que arranca 2023 sería. No. 21-22. O sea, desde... No, porque ahora ya empezaron los partidos de fase previa de Champions. ¿Verdad que es el colador de... Claro. No sé, los equipos no consiguió el efecto, ¿verdad?, que quiere, porque buscaba estimular o animar a los visitantes para buscar un premio mayor, pero al revés se produce el efecto desanimando. Yo creo que en realidad consiguió al comienzo. Esto es como tantas cosas que para corto plazo o en ese momento funcionó. Pero como todo evoluciona, como todo cambia, lo que hace ponerle 20, 30 años funcionaba, hoy ya puede ser obsoleto. Por eso le buscan, porque es más, en el comunicado de la UEFA ellos dan los porcentajes. Mira que en los 70 era este el porcentaje, en los 80 esto era el porcentaje. Y una de las razones es, hoy ya no es lo mismo ir de visitante. Y mira que ni siquiera pongo el contexto sudamericano. Dicen, hoy las canchas son todas lindas, la infraestructura es buena, los visitantes van con mucha comodidad. Entonces dicen... Pero no es por la pandemia. No. O sea, pero quiero aclarar nomás, porque ellos venían evaluando ya hace bastante tiempo. El presidente de la UEFA hoy habló, ¿verdad?, sobre el tema. Sí. Y no es por la pandemia, es por lo que estaba mencionando Dani, son los números.
Pero no es que se toma la decisión porque ahora no hay público, o sea, no es esa la cuestión de fondo. Claro, por ejemplo, la UEFA puso que en los 70 el porcentaje de victorias de los locales era del 61% y de los visitantes del 19%, y que ahora es de 47-30 respectivamente. O sea, fíjense cuánto se achicó, o sea, cuánto le cuesta al local ganar y cuán fácil está ganando el visitante. Entonces lo que dicen, espera un poco, nosotros pusimos esta regla porque el local casi siempre ganaba y el visitante iba a encerrarse, y hoy estamos viendo que esa brecha se ha achicado, que el visitante juega casi de forma natural siendo visitante ante el local. Entonces dicen, esto está distorsionando. ¿Por qué? Porque al local le está generando el miedo cuando se había colocado para estimular al visitante. Y hoy en día, vos sabés... Claro, se dio el efecto contrario. Exactamente, ¿verdad? pero Claro. lo que dicen es, mira que primero funcionó, ahora ya que, lo que dicen es, antes cuando era 60-10, ameritaba colocar un premio local para se el cuida 10. demasiado todo, y vemos la Libertadores Por Sudamericana, eso. lo Hoy que tarde. primero te dicen, vos hablas con los técnicos y dices, no, Sí. la premisa es no recibir un gol. Oye, el famoso 0-0 local es buen resultado. Y para el público, para la gente, eso bueno, es... ¿verdad? Entonces... Y hay cosas, por ejemplo, a mí nunca me olvidó la final de la Champions Milan-Inter. La semi. La semi, los dos partidos en el mismo estadio y gol de visitante valió para que clasifique Milan y no Inter, por ejemplo, ¿verdad? 0-0, 1-1. No, llega... esa fue una cosa. Y tenés, por más que fue sin público, Palmeiras River la semifinal del año pasado. Uno goleando de visitante y el otro goleando, los dos de visitante. Se ha calmado, y el tema, cuando te hacen un gol en el segundo partido, vos jugando como local, se termina todo siempre, es una tragedia. Entonces, y hemos visto partidos que a los 20 minutos ya estaban resueltos y después se jugaron por nada. Libertad a Lionel Gremio, le pasó contra Boca. Libertad Gremio, Cerro Porteño Boca, Libertad Vélez, me acuerdo cuando Libertad hizo un par de goles, hizo gol Vélez y terminaron. Entonces a mí me parece bien, más allá que en Europa quizá no son todos los que ganan de visitante, estamos hablando de los grandes equipos, son los que generalmente ganan de visitante, y no hubo muchas resoluciones por el gol de visitante últimamente, no se dio mucho eso, y hemos visto que en series Real Madrid le ganó al Bayern como visitante y después el Bayern fue y ganó en España, pero fue por diferencia de gol el tema, no precisamente por el tema de visitante. Ahora Chelsea le había ganado o había sacado un buen resultado en Madrid, ¿verdad? Hace poco. Sí. Hablando un poquito cómo se ha ido también descontando aquello, pero no son todos los equipos los que pueden ganar visitante, como sí puede pasar de repente en la Copa Libertadores. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el cherry queso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria
industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitala y descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Cumplimos con todos. Gracias, Edgar, muy amable. El gusto de estar en contacto con Diego Chamorro, gerente de marketing de Bristol. Y a ver si me confirman si esto es real. Por cada gol de Paraguay, un premio. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bruno, ¿cómo estás? Bien. ¿Esto es real? Mira, Bruno, yo hoy te quiero escuchar. Cuando vos grites gol, porque en Bristol vamos a estar premiando, así como dijiste, cada gol de Paraguay vamos a estar premiando con cupones extras por nuestra gran promoción de los 50 millones en electrodomésticos que estamos sorteando en Bristol. ¿Y cómo se participa? Mira, te cuento. Básicamente nosotros actualmente, y ya desde semanas atrás, meses atrás, estamos en nuestra campaña que consiste en que con cualquier compra en Bristol de cualquier producto uno acceda a cupones para poder participar de la gran promo de 50 millones de guaraníes en electrodomésticos. Ahora, por el día de hoy, jueves, mañana, el sábado, domingo y lunes, por los partidos de Paraguay que tenemos el día de hoy y el lunes, cada gol de Paraguay te van a estar brindando cupones extras para participar de esta promo, y lo que significa, por supuesto, más chances de ganar. Vos imagínate que vos, Bruno, por ejemplo, compres hoy un celular o mañana un celular y básicamente te den 5 cupones por eso. Hoy Paraguay mete 2 goles. Por cada gol, 2 cupones extra. Entonces, ya tenés 5 cupones por tu compra. Con los 2 goles hoy de Paraguay vas a tener 4 más 9 ya. Y poner que el lunes meta 2 goles Paraguay, 1. Tenés otra vez 2. Entonces te vas a 11 chances para ganar este premio espectacular, bro. Pero el premio de los 50 millones se lo lleva un solo ganador, ganadora, o esto se va repartiendo... no sé, por decirte, claro, no sé, 10 millones se lleva una persona, 5 millones, ¿cómo? ¿Se fracciona esto o no? Mira, en Bristol nosotros siempre trabajamos de premiar y cambiarle la vida a la gente. Mira, nosotros hemos entregado 100 millones de guaraníes enteros a una persona, hemos entregado camionetas más 40 millones de guaraníes, billete sobre billete a una persona. En este caso queremos que la persona que gane, que sea una, y que renueve toda su casa, que renueve su sala, que renueve su dormitorio, que renueve su escritorio, que renueve todo con productos de Bristol. Así que por eso estamos orientados a entregar a una persona y lo hacemos 2 veces al año en campañas de este tamaño. Impresionante. Entonces, por cada gol de Paraguay en sus partidos, 50 millones de guaraníes que puede ganar una persona. Felicidades. Adelante siempre, Diego. Gracias por atendernos. Gracias, Bruno, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Diego Chamorro, gerente de marketing de Bristol. Bueno, a las 19 arrancamos, ¿verdad, muchachos? Hoy Paraguay, ¿cómo puede clasificar? Porque juega antes Bolivia. Bolivia no gana, pierde, y Paraguay con un empate ya clasifica. Sí. ¿Verdad? Claro. Sí. Esperamos un rato, señor Chan. Hoy tenemos Bolivia-Uruguay a las 5. A las 20 Chile-Paraguay. Hoy no tenemos Eurocopa. No. Veo Liga Brasileña. Mineiro Juventude a las 3 de la tarde. A las 6 Corinthians Recife. Se hará Mineiro. Chapecoense Internacional. 20:30 Gremio Santos y 20:30 Bahía Atlético Paranaense. Ayer ganó tu caballito, le ganó a Palmeiras 3-1. Sí, y Flamengo le ganó a Fortaleza 2-1. Guayanense le ganó a Fluminense 1-0. Rival de Cerro en Copa Libertadores. Y San Pablo empató con Cuiabá 2-2. No anda funcionando más nuestro asesor del Brasileirão, Edgarcito. No, pero él asesoraba mucho Serie B, ferroviario, todo eso. Cuando había incentivación. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de San Juan, Ariel? Las comidas. Las comidas. Pero ¿qué es lo que, si vos tenés que elegir, cuál es tu comida predilecta de San Juan? Payaguá mascado. ¿Y vos, Federico?
Yo quiero frío y pastel mandilló y le pongo molo de pimienta. ¿Eh? Molo de pimienta. ¿Qué frío? No entendí esa parte. Frío, que haga frío. Ah, que haga frío. Que haga frío. Ah. Y sale humeante. Viste que van a comer la primera parte, sale humeante y ahí le pongo un poco de molo. Sensacional. La otra vez experimenté porque hice justamente eso el fin de semana que hizo tanto frío. Realmente, el pastel mandilló, muy rico, muy rico. Pastel mandilló, empanada de mandioca. Claro. Bueno, yo tengo, espera, ya te cuento lo mío, Federico. Dani, ¿vos con qué menú vas en San Juan? Yo bien clásico, más allá que ahora ya se ha diversificado tanto, pero para mí siempre San Juan era Bellu. Bellu, bueno. O sea, y vos sabes que yo eso. hago. A mí me encanta, la butifarra me gusta mucho, ¿verdad? Ese que lías, hace un rollito, ¿verdad? Con el Bellu. Pero no todas las veces hay butifarra, entonces ¿sabes qué es lo que hago? Ese chícharo trenzado. Ese chícharo trenzado y da la vuelta con el Bellu caliente así, hermano, y comer. Ese comer hoy ya te puedes morir tranquilo, ¿qué más querés en la vida? Nosotros le dijimos un minuto nomás y ya vino. Un Bellu nomás. Un minuto nomás le dijimos ya vino. O comemos en serio o no comemos, Federico. Era una cosa, me dijo, vení, vamos a tomar una cerveza y tomar 2 vasos de cerveza. Igual que no, puedo agarrar, por ejemplo. ¿Tomamos en serio o no tomamos nada? Y yo creo que la butifarra hay más que el chicharrón trenzado. ¿En serio? Sí. Bueno, yo sé que en el San Juan no falla el chicharrón trenzado, Federico. Ese no falla, hermano. No. Con el Bellu. A propósito, el fin de semana probablemente me vaya acá a Cupé y voy a comer el... La segunda que escuché lo que Cupé. Y la otra vez me iba... pero el tiempo pues no daba, Federico. Le dijiste, mira que Cupé le dijiste. Sí, pero no daba por el tiempo. Viste que empezó a... Pero me fui a San Bernardino. Estuve recorriendo San Bernardino. Te comento que el fin de semana no da tampoco. Ah, no da otra vez. Va a hacer mucho frío y lluvia. No, el sábado y el domingo. Sí, bajón. Pero perdón, ya que lo planteaste, ¿todavía existe alguna comida que solamente se puede gustar en San Juan? Pues repito, para mí en mi niñez era eso, o sea, viste que había comida que vos tenías que esperar hasta San Juan, que iba a la... No. Bellu tenés 24 horas al día y tenés Bellu 4 quesos, que jamón con queso, que panceta, que ya... olvídate del Bellu. Se desvirtuó. Yo te pregunto si hay algún plato todavía que te diga... Payagua mascada, no sé si... 365 días... Tenés esa tienda que eran chiperías antes, que ahora están por todos lados. Sí, no está ya, sí. Las 24 horas del día tenés siempre Ariel, todo el año. No hay una pastel mandillón, payagua mascada. Ya tienen. No, que chipazo. Dejó de ser exclusiva. ¿Sabes qué es lo que no hay? Yo creo que lo que no hay es ese chícharo trenzado. Ese no se hace así nomás. No, cierto. Ese lleva su proceso. Vos sabés que hay súper que venden ya trenzado, entonces vos después le condimentan nomás ya. ¿En dónde, Pebongo? ¿Y qué súper lo que decís? Estamos en el mismo lugar, en el mismo lugar. En Arete, hermano. Andar Arete y ahí va a encontrar. ¿En serio, Federico? Sí. Bueno, vamos a llamarle a la gente de Arete. ¿Dónde tenemos que llamar ahora? Hice San Juan en el 15 de pero eso... Fui a buscar pero eso viene ya todo envasado. Claro, envasado y trenzado. Directamente para poner en la... Hacia la parrilla directo. A la parrilla condimentado, limón y un poco de condimento. Voy a buscar este fin de semana. Bien. Bueno, qué mala noticia me está dando, será. ¿Y quién le dijo el pronóstico? No, pues si es Rubén, no es muy certero. No, fue algo... No, yo a Rubén tampoco le hago caso. Por error. No, pero fue algo de todos lados. Ya de la mañana. Claro, 11 grados mínima, de tormenta eléctrica, no fue. Es más, tú ya sí, ¿sabes qué? El lunes cuando te levantes temprano, hermano, ¿sabes cuánto va a ser? Sí. 6 graditos, el lunes. ¿Vos sabés que ahora es raro, Federico? Porque ya anunciaron lluvia para la mañana tarde. ¿En serio? Sí. ¿Vos sabés que si hay una acertada que yo hice en mi vida? No me van a creer. Yo puse aire acondicionado en el baño. Es uno de los pocos casos. Pero es una necesidad, pues. Claro. O entrate a bañar y ya poner la calefacción antes, pues entonces no tener flecha abrigada. Todo ya salí todo. Y viceversa. Y cuando hace calor, se pasean bola vieja ahí, lo mejor que hay. Perdón. Perdón. No, y mientras está en el baño leyendo la revista que te sople el... Y bueno, pues ¿qué va a hacer, amigo? Pero Ariel, ¿por qué te pones así? Vos que sos... ¿Qué es lo que pasa, Ariel? No alcanzo todavía. No llego todavía. Un aire, si vos me decís que no puedo comprar un aire, yo me voy acá. ¿En serio te digo? Un ventilador. Ariel. Un ventilador. ¿Vos sabés que hoy alguien propuso que yo sea Judacay porque le maltrato a Ariel Ñandeco? Así mismo fue, sí. ¿Verdad? Imagínate, vos. El pobrecito, así se vende Ariel, Federico. Se vende de esta manera. Ese es sopaso O. No olvidamos la sopa sopaso O. Dios te salve María. Vos sabés que en Barrio Obrero, gracias Rubén Ladillo. En Barrio Obrero hay un local, Quinta Avenida y Estados Unidos.
Te está ubicando. Está el servicentro de un lado. Sí, y vos bajás media cuadra a la mano derecha, Sí. como para irte hacia Lambaré. ¿Cómo que se llama? Sí, no, re tradicional. Ese. La panadería que tiene de todo. El papá ahora atiende la hija. ¿Cómo No, se llama? muy tradicional, no, no. Amílcar dicen. Amílcar. Dani, ahí Sí. tenés 24 horas, hermano. No, por eso. Vos te vas a Amílcar y ahí, por ejemplo, vas a comer locro, puedes comer payaguamascá, pues, la comida es un local de comida típicamente Sí, sí, paraguaya. sí. Vos sabés que es espectacular. uno de los pocos locales de esa zona que todavía sigue Sí, y perdura. por algo sigue. Sí, no hace. Tiene Porque 40 años. acordate que Carioca cerró, que era muy tradicional. Cerró El Futuro, ahí en la esquina de Radio Nacional donde estaba antes. Cerraron muchos locales y este local perdura todavía. Hasta Pizzería Tropical cerró, que estaba en la esquina de Cerro a la salida. ¿Cómo es que se llamaba esta empanadería que era La Colmena? ¿Cómo es que se llamaba? Había uno que también Colmena en el cerró. centro. En el centro. Acá abajo ¿verdad? la Colmena, Acá, espectacular. ese le hacía la competencia al Lidobar antes. Un Exactamente. Y la espectáculo. Colmena, ¿sabes por qué era Qué lindo? lástima se cerró eso. Porque vos agarrabas y vos entrabas y nadie te decía que vos estabas adentro porque era puro. Afuera todo el día y adentro todo puro. Sí. Y hacía una empanada sensacional. O sea, yo me iba con mi mamá, tengo recuerdos de la Colmena. Sí. A ver, está Independencia Nacional. No, Chile ya. Chile porque está, sí, frente al autoservice donde había un coreano muy agradable, me acuerdo. Que yo ¿Por qué siempre me hablo. tenés que decir un coreano muy Porque siempre agradable? hablamos del. No sé. Siempre, No, no. habló como una rareza. No, Ariel, no. Vos sentiste lo mismo. No, un coreano muy agradable. Porque siempre digo. hablamos de No, los. chumpe, Siempre se hablamos, calma, no, no, digo, hermano, mami. esto es- Y Dani entendido también. Siempre hablamos de los coreano coreanos, muy los agradable. coreanos que atienden los autoservice. La mayoría Están son, los amigos de Colón, la saludos mayoría a son él. deserables y el de Colón es el campeón del mundo de los deserables. Yo le quiero conocer. ¿Sabes que Caure me queda a conocer? Yo te No, me te va a echar. Federico. Yo me agarro, en serio te digo. Anda y pide cerveza sin envase, que te meten el envase, pide. Yo quiero decir, no, ¿Sabes qué un día voy a hacer? Voy a ir con un amigo en común de Ariel, voy a agarrar el asado, voy a ir a cenar en lo de Ariel, voy a tomar y después me voy a ir al coreano este de Colón. De Colón, no. Voy en malentonado, ¿Sabes qué? Caure me voy a ir. Es un pitbull rabioso, hermano. ¿Eh? Es un pitbull rabioso el coreano. Y me imagino ahora con la edad que tiene debe estar más todavía. Vos decís que puede terminar mal. Pero a diferencia Qué de- vergüenza ese si el señor tiene 80 años y me termina pegando como eso. A diferencia Bruno de- Pon fue corregido por... Y ya se veo hace- la- se hace viral.